de nuestras campeonas, de nuestras guerreras, de nuestras máximas representantes de la entidad azulgrana a día de hoy, septiembre, en este inicio de temporada donde hoy arrancan en Riazor. Un partido que se va a jugar a las 6 de la tarde en este estadio emblemático de Galicia, donde el Deportivo Abanca recibe a la vigente campeón de la temporada. Hoy es un día importante porque todo el mundo vuelve a retomar la ilusión de este encuentro, de todas las jugadoras que ya forman parte de esta plantilla 24-25 que va a ir pues dirigido por Pera Romeu y que todo el mundo tiene esa ilusión plena en verlas jugar, competir y sobre todo intentar llegar lo más lejos posible esta temporada. Hoy va a ser un día divertido. Tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de ponerle voz de nuevo al Barça femenino, tengo muchas ganas de volver a hacerlo y como ya sabéis, era algo que no podíamos fallar. El año pasado, debido a tantos partidos, era complicado llegar a todo, pero este año nos hemos propuesto narrar todos los partidos de Liga. ¿Por qué? Porque la gente se lo merece, porque el apoyo creo que es enorme y porque tenemos ganas de seguir viviendo minutos, momentos, horas, días y semanas y meses al lado de estas campeonas, porque la verdad que da gusto verlas jugar. Y hoy es un día importante porque es la jornada número 1 de la Liga Femenina y el Barça hoy juega de visitante. Así que yo estoy preparado, estoy listo, con ganas, hambriento de goles y para ello necesito que a mis espaldas tengo que estar bien cubierto. También cubierto que hoy desde casa tenemos un pleno grande, porque está en la narración ni más ni menos que Adrián Vázquez, Lorena Alarcón y también la reina Susana Gallego. Con todos ustedes, ahí están los 3 miembros y un servidor más de idea para ponerle voz a este Deportivo Abanca Fútbol Club Barcelona. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí de nuevo. Ay, Dios mío de mi vida. Qué día. Qué día para inaugurar también encima la nueva escena, que realmente es increíble, donde ahora mismo partimos de las alineaciones titulares en un lado y en otro lado, donde tenemos a día de hoy todo lo que ocurre en el campo. Ya se va a enseñar al momento pues lo que ocurre en ese verde, ya sea los goles, sea los cambios, sea las amarillas, sea todo lo que se produce en el estadio de Riazor. Gracias, por supuesto, también a Antonio, nuestro diseñador, como siempre, que está ahí a pie de cañón haciendo imágenes como las de hoy, que es espectacular, porque estrenamos imagen hoy, Adrián, Lorena y Susana. Hoy estrenamos imagen aquí en Punto Deportivo, Increíble. Susana Gallego, ¿qué tal estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cuéntame pues cosas. con muchas ganas, Marc, compañero, chat, muchas ganas de volver a narrar femenino, muchas ganas de que nos llevemos esas alegrías que nos da este equipo, un equipo que se ha reforzado muy bien y que, bueno, lo puede tener algo más complicado esta temporada, pero que siempre vamos a confiar en ellas. Ay, Dios mío de mi vida, hay nervios hoy, hay nervios. Se palpitan los nervios esta tarde ya en Riazor. Un partido que no tiene por qué ser complicado. Es un equipo que recién asciende a la primera división. El Barça ya tiene más dominio, de hecho es la vigente campeón. Y veremos a ver lo que ocurre. Adrián Vázquez, buenas tardes, ¿qué tal está usted? Buenas tardes a todos. Ya por fin de vuelta ya en el ruedo de esta temporada 24-25, primer partido de liga, como decías tú. Había que estar, evidentemente, por todo lo que nos habían dado. Y qué mejor sitio, yo creo que mejor lugar emblemático de estrenarse este Barça en un estadio mítico como Riazor, un estadio histórico de primera división, recibiendo un equipo recién ascendido también a esta Liga F. Auguro un partido bonito, goles, como estoy leyendo por el chat, así que nos lo vamos a pasar muy bien. Hay mucha gente hablando de muchos goles esta tarde. De hecho, ya no solo pocos, sino muchos goles. Jaume, no hay caquitos. En un Barça femenino no hay caquitos porque siento que regalo los puntos por la cara. No vale. Habrá caquitos cuando sean partidos de Champions y sean partidos un poquito más complicados. Con un Deportivo Barça no van a haber cacos porque todo el mundo va a apostar por el Barça. Si no es así, sería algo raro y te forrarías, pero no va a ser así, no va a ser así. Lorena Alarcón, buenas tardes, bienvenida a Punto Deportivo de nuevo en estas narraciones. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Pues bien, como han dicho mis compañeros, con muchas ganas y nada, pues a ver qué pasa, con ganas también de ver al Depor, ¿no? Y eso, y a ver qué.
A ver qué pasa con este Deportivo, porque Lorena, hemos estado hablando esta mañana precisamente del equipo. Un Deportivo, compañeros, que bueno, como decíamos ahora hace un ratito, recién asciende a la primera división. Es un equipo que todavía tiene que intentar, pues nada, buscar un poco y no poner el pie en esta competición, que le va a costar, porque el primer partido que tienes contra el Barça, Susana, la vigente campeón, hoy aparece en Riazor. No va a ser nada fácil para ellas hoy, No, no va a ser nada fácil, pero bueno, hay que tener siempre, como digo, respeto hacia el equipo contra. Es un equipo que ha estado 3 años en lo que se llama la primera federación actualmente, que después de esos 3 años de agonía, después de descender el 2021 temporada, pues bueno, vienen a por todas con la máxima ilusión. Una entrenadora, Irene Ferreiras, que tiene las cosas muy claras y que intentará ponérselo complicado a nuestro entrenador Pere Romeu. ¡Hostia, qué susto! Toma, ahí están los sustos. ¡Uah! Los sustos están para vivirlos, como Xavi, que acaba de tirar ahora mismo los 100 bits de inicio. Grande, Buenas tardes, capitán. Grande. ¿Qué tal estás? Aplausos a toda la gente. Estamos ya 180 personas casi en Twitch. En YouTube ya somos más de 80, menos más de 90. De hecho, me marca a mí en el cuento, bueno, el cuenta kilómetros este raro. Y en TikTok también la gente que va apareciendo. Muchísimas gracias a todos, familia. Bienvenidos. Estamos hoy en las 3 plataformas para daros este primer partido de Liga del Barça femenino de Pere Romeu. Hablábamos antes de sensaciones, sobre todo de este primer duelo. La verdad que tampoco es un plato fuerte para el Barça al arrancar esta temporada. Pero, Adri, qué bonito es tener la sensación y la seguridad de que hoy seguramente te vayas a casa con 3 puntos, Y con la sensación de disfrutar, más que los 3 puntos, con la sensación de ver a un equipo hecho, yo creo que sólido, que guarda, ¿no? Que guarda pues esa columna vertebral fomentada y trabajada por el anterior entrenador, para un proyecto continuista, con Pere Romeu, con las mismas jugadoras, con incorporaciones que yo creo que elevan el nivel de la plantilla, como estamos viendo que hoy de titulares salen 2 de ellas, precisamente, y con la misma, yo creo que ilusión de conseguir algo bonito, como lo que se hizo el año pasado, que no es fácil, pero que se puede trabajar para ello otra vez. Importante, sobre todo, Lorena, ¿no? Que antes también hemos hablado, que estos días también se han hablado, bueno, yo siempre lo he dicho, que es un partido que, bueno, tiene su complicación. La ilusión también parte por parte del Deportivo La Coruña, porque también es el estreno, ¿no?, en esta primera división. Pero déjame que te diga una cosa, es importante, Lorena, también poner en contexto el año pasado del Barça femenino, que no es fácil, que eso también hay que tener valor para volver a repetirlo, y que a pesar de que en España, pues sí, de momento sigue siendo el Barça muy por encima favorita, tiene que intentar pelearlo igual, y en estos partidos no vale tampoco relajarse, Lorena, hay que seguir esa continuidad y esa regularidad cada partido para cuando vengan citas importantes como las de Europa, ahí estar bien. Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Como bien has dicho, no hay que relajarse en esos partidos porque al final, aunque no lo parezca, también son muy importantes, ¿no? Y pues estos partidos sirven al final pues para probar cosas, cambio de posición, no sé qué, para luego en un partido importante poder siempre dar cada una lo mejor. Entonces, todo cuenta, todo suma. Es que todo cuenta y todo suma, y la fase regular es la que más cuenta de por sí. Siempre la fase regular, que es la Liga, la competición es la que es más regular. Susana Gallego, Dime. 2 son desconfirmados ya. Los por tenemos. parte del equipo local y por parte también del Barça femenino. La gente está hablando de Mapi León capitana. Eso intuimos. El Barça no lo ha puesto. No sabemos realmente quién va a ser la capitana. Yo creo que va a ser Mapi León por un poco lo que veo en la lista. Me sorprendería que hubiera alguien por delante. No lo sé bien del todo, pero creo que va a ser Mapi, ¿no, Susana? Por lo que hemos podido intuir, tendría que ser Mapi León, ¿no? Hombre, en principio, sí, viendo la alineación, el 11 que ahora comentaremos, Mapi León, María León, lucirá en el día de hoy ese brazalete de capitán, como lo va a hacer a priori Raquel, esta jugadora de Porabanca. Bueno, pues confirmamos ya los 11. Susana, ¿con qué 11 va a salir en este caso el Real Club Deportivo Abanca, este conjunto de Irene Ferreiras, que donde ya podéis ver en la imagen de vuestras pantallas, en la parte izquierda tenéis el 11 titular que Susana os va a comentar ahora mismo para que sepamos un poquito más sobre este equipo gallego? Pues ahí tenéis el 11 justo al lado de Marc y de Adrián. A priori creemos que van a jugar con un 5-4-1, con Inés Pereira en portería, línea defensiva para Lara, Elena, Vera, Raquel y Samara, centro del campo para Bárbara Latorre, Eva Dios, Paula Gutiérrez y Patricia Imirova, y en la jugadora referente, Milén. Atenta con Milén, Lorena, ¿no? La jugadora que más minutos se ha jugado en este Real Club Deportivo, según lo que me comentabas antes en previa, ¿no?
Sí, según las estadísticas de la temporada pasada, fue la jugadora con más minutos, con un resultado de 16 goles. Y bueno, por lo que podemos intuir que es la figura del equipo, ¿no? Con el 10 en la espalda, normalmente estas cosas ocurren y pasan. Que el que lleva el 10, normalmente Adrián es el que hay que tener un poco en cuenta. En este caso, nosotros ya sabemos quién es el 10, que es Caro. Para mí, la que se tendría que llevar este Balón de Oro, veremos a ver qué ocurre, pero el 10 es el que hay que tener un poquito en foco, Adrián. Bueno, al final, ¿no? ¿A quién se le da la 10 normalmente? Pues a los jugadores o jugadoras más decisivas de cada conjunto. En el Depor, como bien apunta Lorena, la jugadora más decisiva, o mínimo que acumula más minutos, entiendo que, por tanto, en la que más confía Irene Ferreras es Milén, y en el caso del Barça, Pera Romeo, evidentemente, que toca muchas posiciones, que luego lo hablaremos, muchos cambios en esta primera alineación de este primer partido de Liga, pero Caroline Graham es un fijo titular indiscutible en esta plantilla. De hecho, mira, me va también que lo pongas así en bandeja porque, Susana, ¿cuál es el 11 de Pera Romeo? El primero, el primer 11, el de gala, el que va a saltar a Riazor en cuestión de menos de 10 minutos. Cuéntame. Pues un 11 sorpresivo, compañero Cha, no sé si pensaréis lo mismo que yo, pero es un 11 diferente y es el que nos pone en el día de hoy, en esta primera jornada, Pera Romeo. Un 4-3-3 a priori con Gemma en portería, Rolfo por la izquierda haciendo de lateral izquierdo, Mapi y Engen centrales y Jana por la derecha. Centro del campo para Kira Walsh, Kika y Alba Caño, y arriba Smey Brooks, Payor y nuestra querida Caroline Graham Hansen. Bueno, pues familia, pues el 11 del Barça, ¿qué te parece, Lorena, el primer 11 de Pera Romeo? Sorprendente un poco, ¿verdad? Yo creo que bien, o sea, tengo ganas de ver a Kika también cómo sale, a Payor y bueno, al equipo en general, ¿no? Yo creo que bien, que ha hecho buena elección. Bueno, Sí, no, imagino a Kika, yo imagino a Kika de enganche, más por delante, que irá más cerrando, Alba un poquito ya de interior, pero transitando y ayudando defensivamente a Keira para que Kika se pueda desplegar con las de arriba. Y luego muy interesante el perfil izquierdo, ¿no? De ese Barça con Rolfo y Esme Brooks, las dos jugadoras, ambas son capaces de jugar tanto lateral como extremo. Veremos a ver si hay alguna rotación de posición durante el encuentro, pero esa banda que puede ser muy peligrosa en el Barça. Y luego Pera Romeo, que cierra con Jana, con Engen y con Mapi León, para también permitir que Rolfo se pueda incorporar arriba con ese falso lateral derecho que entendemos, como bien decía Susana antes, que ocupará a Jana Fernández en el partido. Porque en algún momento estáis pensando que puede ser que Rolfo sea hoy la que vaya por delante y Esme Brooks sea la que sea la lateral. ¿Puede caber la opción esta, Lorena, Susana, Adri? ¿Lo veis posible esto? Yo prefiero a Rolfo por detrás y a Esme por delante. Sí. O sea, como figura de una de lateral y la otra de extremo, pero es lo que digo, puede variar incluso en función y dependiendo del partido. Pero defensivamente Rolfo todavía yo creo que te aporta un poquito más, y Esme arriba todos sabemos que tiene calidad para el 1 contra 1 de sobra, y es una de las jugadoras más desequilibrantes. El Barça tiene dos puñales en el día de hoy por bandas. De hecho, oye, me gustaría comentaros algo, compañeros, Lorena, Adri y al chat. Bueno, a raíz de lo que tú dices, ¿no, Adri? Esa banda izquierda podemos ver a una Rolfo que puede subir y una Esme que puede cerrar atrás. En este caso, si vemos que Rolfo actúa de carrilera, que lo hace perfectamente, es una jugadora que a mí me encanta por la izquierda, y en cambio podemos ver a Esme arriba, Rolfo defendiendo. Va a ser muy interesante este partido. Una Kika Nazaré que también la vemos muchas veces incorporándose como extremo izquierdo, ocupando esa posición. Así que Pera Romeo, a pesar de la sorpresa que nos hemos llevado en el día de hoy, tiene bastantes variantes para afrontar este partido con la máxima confianza y la máxima competitividad. Y luego lo de Alba Caño, que ya lo decía en el Gamper, que era una jugadora que evidentemente sorprendía, pero que este año ya se iba a ganar un puesto en el primer equipo. Pues mira, primer encuentro de Liga y titular en este primer partido. Habrá que estar atentos a Alba, que el año pasado ocupaba ficha todavía del filial, con ese número 28 a la espalda, que veremos cómo va entrando poco a poco en esta dinámica. Una jugadora que la señaló junto a Sydney, que esperará hoy en el banquillo, pero son dos jugadoras que llamaron la atención y que incluso Pera Romeo en ese Gamper, en ese postpartido, en esa rueda de prensa postpartido, ya las mencionó como dos jugadores importantes para la temporada, que puede ser muy larga.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Por cierto, Lucía nos preguntaba por el chat opiniones de la posible salida de Keira. Nada, para mí nulas. Calma. No se habla de eso. En principio no va a haber salida de Keira por también que un poco lo que cuenta el club, así que mucha calma. Y de hecho, bueno, el mercado de fichajes del femenino, ¿cuánto cierra? ¿O ya ha cerrado el mercado de fichajes del femenino? Creo que a lo mejor eran unos días más. No sé si el otro día escuché 21 de septiembre, ¿puede ser? Es que creo que escuché, sí, algo así, el 19 de septiembre. 19 16. creo que escuché. 16, ¿no? 16, No, si Ana y María dicen 16, créeme que es Sí, 16. No tengo ninguna duda si están las dos ahí. No, 100%. No tengo ninguna duda, macho. Vamos, ya te digo que no tengo ninguna duda. Bueno, pues pendiente. En principio dicen que no, por lo que nos comentan, Keira Walsh va a ser jugadora del Barça femenino esta temporada. En principio no tiene por qué haber ningún movimiento, pero también es verdad que eso no quita que el fútbol es el fútbol. Ya lo conocemos todos, esto, es un deporte que un día es blanco y el otro día es gris. No diré negro porque si no saltará Vinicius y dirá que soy racista. Decía yo esto porque es un partido importante, un partido donde el Barça, sobre todo, tiene que sacar, esos 3 puntos de inicio para ya coger el ritmo de la competición, porque también hay que decir una cosa clara, hay un equipo en la Liga Femenina que también se ha reforzado bastante bien, que es el Real Madrid, por mucho que nos cueste aceptarlo, es así, ha reforzado mejor la plantilla que la que tenía el año pasado, y el Madrid ya ha hecho su trabajo, ganando también a la recién ascendida, que es el Real Club Deportivo Español, así que ganó 0-5, con un fútbol, bueno, más o menos atractivo. Hoy el Barça no puede dejar escapar la oportunidad de también marcar los máximos goles que pueda y volver ya a empezar pues esta liga de la manera mejor posible, siendo lo más alto de la clasificación, que es donde normalmente, Susana, estamos acostumbrados a ver este Barça. Mal acostumbrados, o sí. Yo no sé si ya, pero porque es así, es ley de vida prácticamente esto. Bueno, al final somos un equipo que ha sabido hacer las cosas bien. Sí que es verdad que estamos en una liga, y perdonadme compañeros y chat, que no está siendo nada atractiva para que las jugadoras vengan internacionales a jugar a nuestra liga, pero el Barça lo ha hecho bien, calidad, juventud y también jugadoras del extranjero, pues haciendo esa armonía, ese equilibrio que hace que podamos aspirar siempre a ganar todas las competiciones, y que espero, compañero Cha, que esta temporada se vuelva a repetir. Ay, Dios mío, yo no sé si. Bueno, a ver, ahora haremos ya la porra antes de que arranque el partido. De momento vemos la imagen de Riazor ya, sí. Compañeros en las pantallas. Un Riazor, bueno, no lleno hasta arriba, ¿no? Pero a lo mejor, no sé si había una capacidad hoy, entradas vendidas casi entre 10.000 y 15.000 entradas vendidas. Una entrada que, bueno, para ser un partido de femenino es mucha gente la que va a acudir hoy a ver este encuentro, este duelo entre el Deportivo y el Barça, y nada, a esperar a ver lo que pase en estos 90 minutos siguientes, donde ya quedan tan solo 5 minutos para que ruede la pelota en el Riazor Abanca. Susana, ¿algún datito más que tengamos que tener en cuenta de este Deportivo? ¿Alguna cosa, alguna jugadora en concreto, algo que tengamos que saber antes de arrancar este partido? Yo en este caso te puedo comentar la racha con la que llega el Deportivo, que lo comentábamos esta mañana, en esta pretemporada, donde ha disputado 5 partidos, ha tenido 3 derrotas contra el Eibar, Valencia y Real Madrid, y 2 victorias contra el Oviedo y Athletic Club. A priori, lo que comentaba antes Lorena, que no sé si nos puede aportar un poquito más de información, es la jugadora con más minutos del equipo, y bueno, aunque yo también tendría en cuenta un poquito ese centro del campo con Eva, que es una jugadora que en el ascenso, si no me equivoco, del Depor Abanca marcó, bueno, hizo que Riazor se pusiera loco en esta, bueno, ascender esta segunda posición, quedando en segunda posición, ya que sabéis que el Barça B no puede ascender. Que eso, una cosa, antes de que conteste Lorena. Esto de que el Barça B gane siempre la liga y que ya de por sí no se pelee más el ser segunda y tercera que otra cosa, porque ya prácticamente ganarla es complicado. Siempre, ¿no? Porque recordar que ¿cómo se dice ahora? Este Depor y este Español quedaron segunda y tercera de la segunda división. O sea que imaginaos cómo está el tema, que es que hasta en la segunda división el mejor equipo sigue siendo el Barça B. O sea que para que veáis en el nivel en el que estamos hoy en día aquí en este club, que es espectacular. Lorena, eso que te preguntaba, Susana, perdona. No, nada, eso es lo que hemos dicho. Al final la 10 del Depor pues es la figura, ¿no? Pero también tenemos a Bárbara Latorre, que es una jugadora que había estado en el Atlético de Madrid, en el Roma, o sea que es buena jugadora, por lo que va a estar chulo el partido, yo creo.
A ver si es así, familia, porque ya tenemos la imagen en Riazor. Saltan las jugadoras en el verde. Un partido que va a empezar en breves, en nada y menos 3 minutos. Rueda la pelota ya en esta primera jornada de la Liga F. Juega el Real Club Deportivo Banca contra el Fútbol Club Barcelona de Pere Romeu. Y estos son los 11. Susana, yo tengo nervios de que esto empiece. Adri, Lorena, estoy nervioso, estoy tenso. No sé si es porque encima lucimos la segunda equipación, que no es guapa, no, es preciosa. O sea, va más allá de lo que realmente mis ojos han visto. Hoy el Barça viste de negro, el Real Club Deportivo viste con su franja azul y también de color blanco. Así que, por favor, pónganse ahora mismo cómodos en el sofá porque arranca la que va a ser la mejor narración de Susana Gallego. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Mar. Buenas tardes a todos los compañeros que hoy están con nosotros, ya a los chats en el día de hoy, porque hoy viene un día importante. Hoy empieza la Liga Femenina, la jornada número 1 para el Barça femenino. Adri, ¿todo bien o no? ¿Estás nervioso? Todo bien, expectante más que nervioso. Ay, Dios mío de mi vida. Lorena, ¿preparada para el debut? Preparada. Esto es súper lindo esto. Ay, Dios mío de mi vida. Y como ello, estamos aquí en directo para todos ustedes, tanto en YouTube como en Twitch, como en TikTok. Bienvenidos a todos, bienvenidos una tarde, noche más aquí en estas narraciones de fútbol. En este caso, la Liga F, esa liga que tanto deseamos escuchar y volver a ilusionarnos con este Barça de Pere Romeu. Susana, tenemos 11 confirmados, por favor. ¿Con qué 11 salta al terreno de juego el conjunto de Irene Ferreras, el Deportivo de La Coruña? Pues salta con Inés Pereira en portería, una línea defensiva de 5 con Lara, Elena, Vera, Raquel y Samara, centro del campo para Bárbara Latorre, Eva Dios, Paula Gutiérrez y Patricia Imirova, y como referente, Milén. Delante tiene al Barça, el Barça de Pere Romeu, nueva cara en el banquillo, también alguna cara nueva en el 11. Susana, por favor, cuéntame con qué 11 sale el Barça, por favor, hazlo para toda la gente que está escuchando. Dale. Pues te cuento cositas porque Pere Romeu en este estreno, repetimos, de la jornada 1 de la Liga Femenina, sale con este 11. Gemma en portería, una línea defensiva con Rolfo, Mapi, Engen y Jana. Un centro del campo con Kira Walsh, Alba Caño y la recién fichada Kika Nazaré. Y arriba Smey por la izquierda, Graham por la derecha y como referente Eva Payor. Abrazos entre ellas como siempre de lo habitual, ese abrazo entre compañeras mientras está en el círculo central ya esperando el Barça para poner esa pelota a rodar en Riazor. Adrián, tenemos a la señora Martínez de colegiada. ¿Tenemos alguna referencia o no? No es Martínez Munuera, no es nada raro. Bueno, a lo mejor es su prima. Empieza el partido más. Atención porque estamos a petar ya el balón que está en el círculo central, balón que lo va a jugar el Barça de izquierda a derecha en esta zona de ataque. Arranca el partido, arranca la primera división de la Liga F para el conjunto de Pere Romeu. Ya movía la pelota desde atrás buscando la salida con calma Jana. Tocando el balón para Engen, acomodando la pelota para Mapi León. Ojo Mapi, ya el regreso de Mapi, Susana. Qué ganas teníamos ya realmente de ver a Mapi León. Y encima luciendo el brazalete en el brazo derecho, Bueno, una Mapi León, guerrera, una jugadora con garra, con visión de juego, muy necesaria, que se le ha echado mucho de menos en esta lesión tan larga que sufrió. Atención porque recuperaba la pelota el Deportivo. Aparecía Rolfo para cortar rápidamente esa trayectoria. Mueve el balón hacia atrás en cortito. Carlos. Para Mapi León, hola a todos, familia, también a la gente del canal de Susana, bienvenidos a todos. Rolfo juega atrás para Esme Brooks. La recibía Mapi León, ahí está, organizando la pelota en horizontal hacia el costado para Jana. Jana que la pone en largo para la 10, para Graham Hansen, que busca el pase filtrado por dentro. Cuidado porque la tiene a sus pies Eva Payor, se va por dentro, recuperaba la pelota al Deportivo. El desvío todavía sigue vivo para el Barça. Es Jana que aguantó muy bien esa posesión. Qué bonita la camiseta, Lorena. No es bonita, no, es preciosa la camiseta del Barça, Es increíble, Sí, la verdad es que tengo que decir que es muy bonita. Mira que yo cuando la anunciaron pensé, pero cada vez me gusta más. Preciosa. El balón de Jana, ojo Jana que va a atacar por parte derecha, la juega en corto para Caro. Caro para Jana, esconde el centro, vuelve a jugar con la noruega, se puede meter por dentro, no se entiende ahora con Kika Nazaret, el desvío de Elena hacia el cielo para que la intente bajar de alguna manera. Milén no es suficiente porque aparece Engen, recupera la pelota, balón para el Barça, minuto casi 2 de la primera parte. Adrián, ¿cómo lo está viendo? Ojo porque dímelo luego, porque ahí va Hansen, ataca Hansen, buscaba el centro, el rechace cae todavía favorecido para la noruega.
se puede ir por línea de fondo, aguanta bien la pelota, busca el centro, el segundo palo, se va directamente al lateral de la portería, saque de esquina para el Barça en el minuto 2 del encuentro. El primer córner para el Barça, 2 minutitos ha tardado Caroline Graham Hansen en forzar el primero. Y por cierto, detalle importante en la alineación, el planteamiento de Pere Romeu. Es Esme Brooks finalmente la que ocupa el lateral izquierdo, Rolfo por delante, y Jana evidentemente por banda derecha. O sea que actualizamos un poquito, es Esme la que ocupa la posición de atrás y Rolfo por delante. 3 jugadoras ex del Wolfsburgo que comparten ataque hoy en el Barça. Por eso que decir, buenas sensaciones y que se conocen. Para pegar esa pelota de nuevo desde ese lado, buscando el peligro el Barça. A ver si hay suerte por parte derecha. La va a colgar directamente Mapi al punto de penalti. El remate que cae vivo todavía para Jana, que le pega de volea. Disparo fuera. El disparo de Jana se va por encima del larguero. El buen centro de Mapi León, pero no hubo suerte del todo en esa pelota que cayó dividida al balcón del área. Es una lástima, la primera ocasión es balón para el Deportivo. Y por cierto, una cosa que no hemos comentado. ¿El qué? En la manga de la parte derecha lucimos un parche de color dorado que solo lo lleva el Barça. Porque es la vigente campeona de la Liga. Es el nuevo parche de la Liga F. Los horarios no los pondrá al día, pero los parches los pone perfectos. Eso sí suena, Eso, bueno, eso es algo de la Liga F. Luego también dicen que tienen patrocinadores, que tienen cosas encima de la mesa, pero lo tienen, bueno, cogiendo polvo. Juega la pelota de nuevo Milén, jugando en corto para Eva, que la pone en profundidad a la carrera. Cuidado porque sale el Deportivo con peligro. Atención que puede ocasionar ahora algo de peligro Patricia por parte izquierda. Aguanta la pelota, juego hacia el lado, la recibe en corto Lara. Lara para Paula. Es Paula que no lo ve claro hacia adelante, tiene que retroceder el balón hacia atrás para Elena, que intenta buscar un pase largo. Ese balón va a ir directamente a las manos de Gemma Font. Es balón para el Barça en el 4 de la primera parte. Madre mía de mi vida. Decía María, dice, enamorada de la camiseta negra. No, yo también. Me parece maravillosa esta camiseta. Es preciosa esta camiseta. Pero preciosa, O sea, es increíble. Y bueno, la luce primero el femenino que el primer equipo, porque las tienen ellas directamente. Así que, ojo la salida. Se equivoca ahora Inés Pereira. Balón que está vivo. El disparo. ¡Fuera! Uy, el efecto óptico, El efecto óptico. Que cuidado porque se está quejando Inés Pereira ahora con esa acción. No sé yo de qué se queja realmente, porque yo creo que es más fallo suyo en salida que otra cosa. A ver, Inés, no por nada, pero la culpa no es de nadie. Es únicamente tuya. Se le escapa el bloqueo. Luego impacta con Ewa Payor, pero porque se la encuentra delante, Adrián, sin más. Sí, el choque yo creo que es fortuito porque Eva Payor no la ve. Y luego Kika muy clara, la primera clara del Barça, portería vacía, la manda fuera la jugadora portuguesa ex del Benfica. Pero primera jugada importante y viniendo de esa banda izquierda, ese centro colgado por Fridolina Rolfo. Bueno, pues balón para Inés Pereira. El Barça que sigue apretando poco a poco para buscar ya el primero de esta tarde. Aparecía ya de nuevo por ese lado Jana para cortar esa pelota. Primeros aplausos también, Susana, de Inés Ferreras, la entrenadora de este Deportivo La Coruña. Sabe que, bueno, están pasando ya 5 minutitos. Quizá no le está gustando un poquito la salida de la portera, pues una auténtica entrenadora que cogió al equipo y ha conseguido pues alzarlo de nuevo a la máxima categoría. A ver si hay suerte. Ojo, el agarrón de Jana. Cuidado porque ley de la ventaja la señaló. No, la pitó. Falta clara ahora de Jana. Uy, Jana un poco ahora con la mecha corta en esa falta donde agarró rápidamente para que esa pelota no hubiera más peligro. La cortó rápido y dijo, no, de aquí no pasas, al suelo y falta para el conjunto local. Balón para el Deportivo. Lorena, ¿cómo está viendo el inicio del partido? Bien. No me lo esperaba así. Bastante intenso ya, pero bien. A ver si hay suerte, Bueno, buen inicio también, ¿no? Del Deportivo La Coruña, por lo que estamos viendo un poco. Sí, hombre, ha iniciado bien el Depor, ¿no? Está apretando, está, bueno, basculando las posiciones, aguantando esas embestidas del Barça por la izquierda, pero ojito que va a sacar esa falta. Está Gemma ahora mirando porque tiene el sol de cara, pobre, pero el sol de cara a cara, La ha bajado ahora de primeras, Jana hacia el suelo. Aguanta bien Kika Nazaret, cuidado porque la pierde el disparo tímido desde muy lejos. No hay peligro para Gemma Font, que la juega en corto para Ingrid Engen. 6 minutos y medio del encuentro. Mueve la pelota al Barça. Hacia el lado para Mapi León. Ahí está Mapi. Aguantando bien la pelota, buscando la mejor opción. Es en corto. Jugar ahora sí. En salida con Kika Nazaret.
Hacia el costado para Engen para Jana, que está pidiendo ayuda. Aparece Keira que ya la abre directamente hacia el lado derecho para Graham Hansen. Ahí está Caro, que la pone en largo. Buen pase, buen envío para Rolfo. El control es bueno dentro del área. Rolfo, pégale. El balón que cae atrás, tiene que pelearla todavía la portuguesa. Está Kika Nazaret aguantando la pelota. Juega atrás para Esme y Esme para Keira Walsh. El pase filtrado lo recupera el Depor. El rechace todavía cae sobre el Barça. Ocasión que pase de Caro ahora para Rolfo. Qué barbaridad la diagonal que ha mandado Adri de lado a lado en la Noruega. Es increíble, ¿eh? Tiene estas cosas que cuando ve que a lo mejor por su banda le hacen ese doble marcaje, cambia de banda para intentar generar esa superioridad. Es una jugadora muy inteligente también sobre el césped. Aguanta todavía Keira, aparece Kika que la juega hacia la banda izquierda para Rolfo, que busca el centro, es buena. El balón que se va demasiado largo, tiene que correr como nunca Jana para evitar que la pelota salga. Juega con Engen, filtra bien la pelota por dentro. Ay, no va a llegar al Bacaño, se le escapó la pelota un pelín. El balón igualmente está muy atenta Keira para recuperar esa pelota como Dios manda. Aguanta bien Mapi León, juega con Engen. Engen ahora con calma, poniendo el balón en corto para Keira que la vuelve a abrir hacia la banda para Graham Hansen, tocando hacia atrás para Jana, se intenta desplazar por dentro. Kika Nazaret está buscando el pase, filtrado por dentro. Buenos movimientos, pero también es verdad que una marea de color azul y blanca, Susana, que está tapando, pero bastante bien la línea defensiva de este Deportivo. Líneas muy juntitas, un bloque bajo, intentando no dejar al Barça jugar como ellas normalmente lo suelen hacer. Y bueno, se le está complicando un poquito, pero repito, esa banda izquierda es muy peligrosa, lo que comentaba antes Adrián, ¿no? Esa delantera que tenemos en el día de hoy, ex compañeras de Wolfsburgo que de nuevo se reúnen en el Barça femenino. Estarán diciendo, bueno, ¿cuándo jugaremos con la tercera equipación, no? Que es la que se parece más al Wolfsburgo. Ahí es cuando realmente veremos el prime de cada una, Lorena. Hay que esperar ese día, ¿eh? Hasta el momento no, tranquilidad. La pelota que la juega el Deportivo. Aguantaba la pelota, recupera bien el Barça, se le escapó a Mapi León. Ay, que no va a llegar Kika Nazaret. Sale el Depor con peligro ahora por parte derecha. Aguanta la pelota, la pone en larga, en profundidad para que Milén ya la tenga a sus pies. Está cerrando bien Mapi, cuidado que se va por dentro. A la carrera se mete por dentro también. Aparecía Patricia, que cae al suelo. Falta de Mapi León, falta clara y no sé yo, ¿no ha sacado tarjeta o sí? No. No. O se la está pensando. A ver. Falta, pero yo creo más un tropiezo que falta. Se tropieza con Mapi, de hecho, al saltar cuando no quiere saber nada, ¿no, Adrián? Sí, quería como evitar la Mapi para no hacer la falta. Y mira, detalle de calidad aquí de Kika, que eso tiene y mucha, ¿eh? Pero bueno, falta peligrosa para el Depor, porque en jugadas a balón parada todo se iguala. Y en una jugada así, quién sabe si pueden generar peligro. Venga, vamos, va. Siempre, ¿no? Dando esos detalles de calidad, Adri. Kika Nazaret, que también a unos tuvo el Benfica, o sea que tiene esa salsa, ¿no? Esa magia que tanto le gusta a ella. Atención a esa falta porque también puede ser peligrosa, porque la van a colgar desde la parte derecha hacia adentro buscando algo de peligro. Está Elena por ahí, bien tapado también por Esme Brooks. Bárbara, que también va a buscar entrar hacia adentro, hacia el balcón del área. Cuidado porque emprende la jugada del Deportivo, la cuelga directamente al segundo palo. Bien, Engen. Muy bien, Engen. La que siempre aparece desde la línea defensiva para sacar el peligro. No sé cómo se lo hace, pero es que es una jugadora de un nivel tan alto que mira, ahora también en salida una falta que está el Barça como cortando demasiado el juego de una manera un pelín agresiva, ¿no, Susana? Bueno, al final tiene que marcar ese dominio en el día de hoy, no dejar que el Depor Abanca se crezca, que estas jugadoras que vienen con la máxima ilusión puedan atacar a placer y bueno, mientras no lo hagan de manera excesiva, bueno, tranquilidad, pero ojito porque esta falta también es peligrosa. Atención a la falta, puede ser peligrosa. Minuto casi 11 de la primera parte para pegarle desde muy hacia atrás. Está Elena. No, finalmente va a ser Paula. Pasa Elena en largo, ahí está Paula que va directamente hacia la portería. Gemma que pone los puños. Saca bien el peligro, el balón que cae hacia el lado para Graham Hansen a la carrera como nunca. Tiene que salir Kika Nazaret. La tiene que pelear, caía al suelo. Falta, ¿no la vas a meter esta? Bueno, pues pitó y señaló. Saque de banda favorable, en este caso al Barça. Pero para mí sí que podría haber pitado falta Adri aquí en esta acción, ¿no? Intentaba salir con peligro Kika, aprovechando también que la defensa del Depor estaba mal situada, mal colocada tras ese repliegue defensivo por el córner, por la falta a favor. No sé si se quejaba de un pisotón o no. Bueno,
Al final, ese saque de banda a favor de un Barça que otra vez se tiene que enfrentar a una defensa muy replegada el conjunto de Irene Ferreras. El balón en largo, Kika Nazaré pone en profundidad para Rolfo, que puede llegar a línea de fondo con prisa. Se tiró en el suelo para cortar Samara esa pelota. Saque de banda favorable al Barça de Pérez Romeo, que ya la mueve ya con Kika Nazaré, se mete por medio. Ahí está la portuguesa que juega, desahoga el juego hacia atrás con el control de Engen, que todavía no es bueno del todo, pero el balón todavía sigue vivo. Apertura hacia el lado para Graham. Ahí está tocando en corto para Alba Caño. La entrega es mala, cuidado porque se la regalamos al Depor y en salida es peligrosa. Es peligrosa la acción. Bien, muy bien la Noruega ahora. Ahí estaba Caro recortando bien esa pelota. Vuelve a jugar el Barça desde el círculo central. Partido muy de tú a tú, Susana, ¿eh? Sí, muy de tú a tú, muy rápido, muy vertical por ambos equipos. Me impresiona y de hecho también me gusta que empiecen a haber equipos que le planten cara al Barça, que aunque sabemos que nuestro equipo es muy superior, de momento estos primeros minutos, estos 12 y medio que llevamos de esta primera parte, me está gustando. Y me preguntan por el chat, compañeros, que parece ser que está el campo bastante vacío, pero los laterales los veo que están llenitos. Sí, es el típico estadio, ¿no? Que han llenado lateral, primera gradería prácticamente lleno, y tribuna entiendo que va a estar llena también. Pero igualmente el Riazor es muy grande, ¿eh? Es una gran entrada esto, ¿eh? Aquí hay más gente que en el Johan Cruyff, ¿eh? Sí. Bastante más, ¿eh? O sea que cuidado porque la entrada es una entrada muy grande para también el Deportivo Abanca, ¿eh? El balón para Engen, hacia el costado para Mape León. Buena apertura para Rolfo, que la domina. Se va a meter por dentro Rolfo. Ay, no se entendió ahora con Kika Nazaré. Qué lástima. La recuperaba el Depor. Ojo ese balón que puede ser comprometido para Inés Pereira. La mandaba hacia arriba, la intenta bajar Keira. Aparece Kika. Tiene que sacar la pelota. Bien. Raquel, la capitana hacia arriba, pero regalando el balón de nuevo a Gemma Font para volver a emprender de nuevo la jugada desde atrás. Lorena, algo de nervios veo yo en el Barça también. Sí, al final, bueno, se nota, ¿no? Yo he dicho antes que íbamos a ir sobrados, tal, pero no estoy reconociendo al Barça de siempre. Yo creo que también porque es el primer partido, ¿no? Y al final, pues, otra vez adaptarse y eso, pero me está sorprendiendo el deporte, me está sorprendiendo. Que luego también hay que tener en cuenta una cosa, luego que la gente nos comentaba también en el chat, Jaols, y gracias por el follow, que la gente decía, hay que ver también el banquillo que tiene el Barça, ¿eh? Hombre. El banquillo del Barça, tenemos un banquillo, no sé si alguno de vosotros tenéis el banquillo ahí para decirlo, pero sí. Si alguien me puede decir el banquillo en un momento, después de esta jugada, porque Jana la pone por ahí de fondo, se tiraba en el suelo, la última en tocar, finalmente es Lara. Se quejaba Lara de que no era ella, pero lo tuvo claro la liniera y también la colegiada. Saque de esquina para el Barça. Lo toca a Jana, creo que en última instancia, por eso se quejaba Francisca Lara, pero bueno, segundo córner para el Barça en este partido. Te digo una cosa, clara, esta. La toca Jana bastante, Sí, sería saque de portería. Clara, ¿no? Sí. Bueno, pues Mape León en el 15 casi de la primera parte. Ocasiona balón parado de nuevo para el Barça. Ahí está Mape, la capitana, que va a colgar el balón desde la parte derecha de vuestras pantallas. Ahí va Mape, la va a colgar directamente al segundo polo. A ver qué remata. ¡Uy! La intentó directa. Otra vez la hizo en pretemporada y lo quiso volver a intentar aquí el Riazor. Es Mape León, recuerden el nombre, un poco más y vuelve a buscar el gol olímpico desde el saque de esquina. Minuto 15, otro más. Adri, vamos a la izquierda. Madre mía. Larguero de Mapi en ese córner. Creo que no la tocaba a nadie, pero bueno, tercer córner para el Barça. Madre mía, Mapi, a ver si le va a coger el gusto ahora a hacer estas cosas. Y nos va a hacer levantar del asiento. Alguna tarde más. Juega la pelota en corto. Aguanta todavía Mapi, que la pone para Caro, que aparece por ahí. También en cortito buscando a la Noruega. Imprecisa ha arrancado la Noruega este partido, ¿eh? Está algo imprecisa Caroline Graham Hansen para mí, ¿eh? También estaban mejor los nervios, de lo que contaba antes del primer partido de Liga, ¿no? También nuevo estadio, nuevas sensaciones. Pueden ocurrir muchas cosas, muchos factores que damos por hecho de que son normales, pero también son factor humano. O sea, no hay más. Sí, volver a rodar también al final cuesta, un nuevo sistema de juego también. Pero bueno, poco a poco yo creo que a medida que vaya entrando en contacto con el balón, la primera que tenga para la cazó. Juega la pelota Mapi, corrido para Keira, decías, una, perdóname. No, que te iría a comentar el banquillo que tiene el Barça. Marta, Pina, Alexia, Patrick, Cata, Coyaitana, Vicky y Yona Valle. Bueno, pues casi nada.
Un 11 que te prácticamente firma. el 11 del Balón de Oro, prácticamente ahí sentado en el banquillo. Smith Brooks, cuidado, Adri, ahora me lo dice porque la tiene Kika Nazareno y fuera de juego también la portuguesa es de Verticera, la va a colgar al punto de penalti. El balón que va a caer muerto, no llegó, iba Payor por poquito a esa opción. El Barça que se vuelve a acercar mucho a la portería de Inés Pereira, sale cogiendo ritmo ya por esa parte izquierda, caía al suelo Milén, no señaló nada. La colegiada sigue viva la acción, balón hacia atrás, balón para el Depor. Sí, Bueno, Milén sí es la mejor, de este Sí. por 4 detallitos Hay que buscar que más. he visto. Sí, va con la pelota enganchada al pie. Además, vemos que no es una jugadora muy alta y es muy ágil. O sea, al final. No se me escucha. Bueno, al final estamos viendo un FC Barcelona que está tanteando al de por la banca, está viendo por dónde le puede atacar, pero Adrián, líneas muy juntitas, solo dejan a Milene como referente más arriba y al Barça le está costando saltar esa línea de presión. Y al Barça le está costando porque le falta, ¿no? A la hora de que quieren trenzar pases por dentro, cuidado esta, ¿no? Atención ahora aquí Nazaret, pase filtrado por dentro, Smith Brooks dentro del área, la pone para Ewa Pello, la tiene Smith, vuelve a pegarle el balón que cae vivo al Bacaño que no le pega finalmente a la pelota. Una lástima, la acción quedó dividida en el área pequeña de Inés Pereira, el Barça que ponía la pierna y no hubo manera de que esa pelota encontrara el contacto ahora mismo con ninguna de las Barça. Juega la pelota hacia el centro, punto de penalti, tiene que despejar ese balón Eva de alguna manera y la despejó hacia el lado izquierdo, pero todavía el balón sigue vivo con Fridolina Rolfo. Ahí está Rolfo dejando el pase hacia atrás, se equivoca porque la regala directamente a Bárbara que sale a la carrera con Milene. Aguanta por ese lado. Uy, la entrega de Milene ahora que mal lo ha hecho porque se la regaló directamente a Mape León. El balón que lo tiene el Barça, 18 de la primera parte, partido que va muy rápido, pero tampoco están pasando prácticamente nada, ¿eh? No, pero ahí estaba la clave, lo que le decía a Susana, la que el Barça trenza 2 pases seguidos por dentro, genera esa superioridad ya y rompe líneas del Depor. Es la clave, porque está intentando encontrar también a Rolfo muy estirada por izquierda y Caro por derecha, pero a la que se mete Esmi por dentro y genera ese pase con Kika Nazaret, ahí pasan cosas. Porque la que tiene yo creo que ahora mismo de que está sobre el terreno de juego ese mejor último pase para trenzar con las delanteras es Kika, que se está intentando mover por todo el perfil de 3/4 de campo, y ahí yo creo que es donde tiene el peligro el Barça, a la que haga los 2-3 pases seguidos. Atención estación, perdona Adri, porque Mapi buscaba el centro, balón Pues para va. Noruega, le pega a Graham, el balón que está vivo todavía, el remate con la cabeza a las manos de Inés Pereira. A las manos de la portera del Real Club Deportivo, porque ese balón fue mordidito, sin peligro. Es balón para el Depor. Adri, perdón, eso antes decía, es que os he cortado, lo siento. No te preocupes. No, ahí también puede estar la clave, también en una individualidad de Caro, pero yo decía que la clave está en trenzar por dentro, en romper esa doble línea de 5 que está plantando el Depor, con Milén un poco para estirar y sacar el agua del barco. Pero bueno, veo bien plantada el Barça y atrás no está sufriendo absolutamente nada. Será a la que llegue esa jugada, ya veréis. Aparte, añadir, Adri, Lorena, Mardi también a los chats, que en el momento que encontremos a Eva Payor, el juego obviamente será mucho mejor porque no está recibiendo muchos balones, estamos abriendo y jugando tanto con Graham como por la izquierda con Rolfo y no estamos encontrando esa eficiencia, esa eficacia, ese último push para finalmente abrir esta lata y empezar a ponernos por delante del marcador. Ay, Dios mío de mi vida. Venga, qué ganas tengo de cantar el primero de la temporada. ¿Quién va a marcar el primero? ¿Hacemos Saludos, alguna apuesta o Rod. no? Payor. ¿Hacemos alguna apuesta? ¿Payor? Muy ¿Lorena? segura, muy segura te veo. Sí. Susana dice Payor, Lorena dice muy segura porque tiene otra en mente. Yo creo que Caro está más metida que Payo. Me gusta. Me Vale. gusta. ¿Tú, ¿Y Adri? Yo soy ¿Qué? de Kika, yo soy de Team Kika Nazaret. Pues fíjate que yo estoy igual que tú, Adri, para que veas. El centro de Rolfo buscando el segundo palo. La tiene que coger ahora bien con Laida. el pecho para sacar esa pelota. Lara no quiso complicaciones. La mandaba hacia afuera. El saque de esquina de nuevo para el Barça. Cuarto, el tercero por este perfil derecho del campo. Y vuelve a picarlo Mapi León, a ver qué inventa ahora. Buenas, Atención, Marvin. Mapi. Atención, Mapi, que va con peligro.
Nos decía dice, hola, ¿se puede sincronizar? Se puede sincronizar, sí. Si ponéis exclamación sincro, os manda un enlace. Y si no, desde YouTube también podéis sincronizar el partido, que estamos en las dos plataformas. Atención, Maupe León, la busca el primer palo, el remate, cae muerto en el área, pequeñito. Cuidado porque se hizo un pequeño lío también el Depor. En salida ahora buscando la trayectoria, la pisa bien Patricia, levanta la cabeza, tiene que buscar la mejor opción y mejor tocar hacia atrás, sin arriesgar. El balón en largo, a la carrera va Patricia, frente al mundo, no se encontró a Jana de cara, igualmente el control no es bueno, saque de banda para el Barça, 21,5, sigue el 0-0, pasando muy rápido la primera parte, ¿eh? Y bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es que también estamos viendo ocasiones del Barça, pero bueno, el Depor, cada vez metiéndose más y más atrás. Y eso tampoco es positivo, para el equipo de Irene Ferreras. El hecho de que cada vez pierdan más rápido el balón, el Barça cada vez robe más arriba, eso puede generar, ¿no?, esa oportunidad que está, yo creo que al caer para generar ese primer gol, el Barça que lo sigue intentando. Esme Brooks hacia la banda, en corredor para Kika, Kika de nuevo para Esme. Es ya Maupe León que la recibe desde 3/4 de campo, buscando, mira, andando incluso para buscar el pase, filtrado por dentro con Kika Nazaret. Ahí está Kika, Kika que se intenta meter por dentro, juega y combina hacia el lado para Rolfo, Rolfo que se inventa un pase bueno para Keira, Keira hacia el vértice para Kika Nazaret, que busca un disparo centro, algo extraño, hacia el corazón del área. El balón que lo saca bien el Depor, la tiene que pelear ahora Milén hacia Engen, cuerpo a cuerpo, Engen que le gana la partida, menos mal, juega ya en corto para Maupe León, recupera el Barça, Lorena sigue jugando y jugando, pero está costando más de lo que nos pensábamos, ¿eh? Sí, la verdad es que veo al Depor bastante cómodo, ¿no?, en este partido. Aunque no tengan muchas ocasiones, pero están defendiendo bien. Los veo bastante, veo el equipo bastante cómodo para haber subido ahora de segunda y está jugando contra un Barça, ¿no? Totalmente. Pienso igual, o sea, creo que realmente se siente cómoda en casa el Depor y está plantando un buen fútbol, ¿eh? Está costando al Barça. No sé si es a lo mejor la formación del 5-4-1, que hay mucha gente detrás. Muchísima. Fijaros que la dorsal número 10, que es Milén, que es la delantera centro, mirad dónde está. O sea, está casi a 3/4 de campo en zona defensiva. Prácticamente defiende todo el equipo. O sea, es que es muy complicado pasar. Es muy complicado pasar. Aguanta la pelota Keira, busca el balón en largo, es buena esta, a la carrera, no va a llegar Kika Nazaret. El balón que se va por línea de fondo, saque de puerta para Inés Pereira, balón para el Deportivo. Final lo que estamos… no sé si va por lo que ibas a decir tú. El Barça al final está buscando ese pase en profundidad por arriba para intentar romper esa línea de presión que le está costando, Adri. No, y que también al final es un partido complicado. Hay que tener en cuenta que es el primer partido de Liga, un equipo que se te encierra, que ya le está cómodo con ese 0-0, con esas dos líneas bien plantadas, intentando con Milén estirar. El Barça se las va a ver en esta temporada ante muchos rivales, sobre todo en Liga F, con este tipo de planteamiento, porque también intentar protegerse y van a tener que salir sobre esto, y el Barça también es una buena oportunidad para ello. Ojo, el balón del Depor, la juega en corto. Hay peligro, balón que se va directamente hacia el lateral. Busca el centro, Lara al segundo palo. Hay peligro, el remate de cabeza a las manos de Gemma Font. A las manos de Gemma Font. Ojo, el Depor que atacaba ahora con fuerza. Atacaba con fuerza. Veo una Gemma cómoda también. ¿Segura, en no? la portería. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí que es verdad que no ha tenido mucho trabajo porque el Depor a banca no ha llegado, creo que ha sido una vez, no le ha hecho mucho peligro, pero bueno, hay que seguir intentando romper esta línea de presión, hacer que Kika se mueva mucho entre líneas y que podamos encontrar finalmente este gol en este partido tan complicado, compañeros. Y que preguntaba ahora Jaume por el chat, que decía, ¿por qué no está Cata? Bueno, al final hay que tener en cuenta que las jugadoras internacionales y olímpicas con España han tenido un descanso menor. Están ahora en su pretemporada como tal, y Gemma lo ha jugado todo esta pretemporada. La adaptación también, que no va mal. Exacto. Hola, Rod, ¿qué tal? Hola a todos, a la gente de YouTube. Casi 400 personas en YouTube. La gente está caliente para ver el femenino. Vamos. Juega la pelota el Depor por ese lado derecho. Balón en profundidad. Tiene que tapar bien Maupe León. No hay nadie. Le está costando al Depor. Mira, fíjate, hay ocasiones que es muy
o sea, muy clara a la contra, pero de por sí a veces es como me quiero desentender de la pelota, la mando hacia arriba y que pase lo que tenga que pasar. No quiero que el Barça me encierre atrás porque si no sé que lo voy a pasar mal. No es un poco el planteamiento del conjunto de Irene Ferreras, pero bueno, que estoy viendo ahora, Suana, ¿eh? Sí, no, es que lo que nos toca es bueno, seguirle plantando cara al Depor. Pero ojo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando, Marc? La pelota. Le está como diciéndole a Enes Pereira algo. Saque más rápido, creo, ¿no? No, creo que es que saque más rápido. ¿Puede ser? Puede ser. A priori. Ojo. ¿Qué ha pasado? Hombre, está Antonio Blesa, que ha dejado el prime aquí con esos 25 meses. Ahí está. Grande. Grande, Antoñín. Ahí está. Con esos 25 meses aquí en el canal. Es un no parar esto, macho. Sigamos. Sigamos, que todavía queda viva. ¿Qué decías, Suana? Perdóname. No, te comentaba que me habías hecho una pregunta que te la había escuchado a medias porque estaba gestionando aquí unas cositas, pero el Deportivo Abanca es un equipo que está muy bien organizado. De momento están tapando muy bien a Eva Payer, que no está recibiendo los balones que le gustarían. Una Kika Nazaret, que es la que más movimiento está teniendo. Incluso están eclipsando, no del todo, a una Caroline Graham Hansen. A mí se me ha cortado tu voz, ¿eh? Ahora no sé si has dicho algo. Pero sí No, ahora me he callado. Ahora me he callado yo. No, cuando he hablado que se me había cortado, no sé por qué. Me ha pegado con un petardeo aquí y me he quedado como en silencio durante 5 segundos. No sé sí, te has quedado un poquito. Digo, ¿qué ha pasado aquí de repente? Pero he vuelto, creo que no se ha cortado directo tampoco, o sea, seguimos vivos. Perfecto. Sí. Balón de Jana. Ahí está Jana, que aguanta, juega hacia la parte derecha. ¡Ay, wow! Uy, ¿qué le pasa a Caroline Graham Hansen, hijo? Está Hansen, ya arranca un poco raro. Va un poco, ¿no? Así raro, ¿no? ¿O qué? Está recordando al partido, ¿no? De idas de semis contra el Chelsea en el Just Compines, que también estuvo muy errática. Que estaba como desaparecida y todo, ¿no? Sí, luego te hace todo buena jugar, pero sí. Luego coge la pelota y se va de 6. Atención porque la tiene Milén, que busca el pase en largo. Hacia el otro lado tiene que correr Smith Brooks. Balón para el Depor. Cuidado porque hay peligro. Juega Samara. Se va a meter por dentro Samara, que puede buscar el disparo desde el balcón del área. Uy, se quedó dormida Samara. Se quedó dormida porque Keira Wolf solo tuvo que poner un poco la bota para quitarle la pelota y volver a recuperar el balón para el Barça. 28,5 del encuentro. Deportivo 0, Barça 0. Estamos aquí narrando la primera jornada de la Liga Femenina, donde el Barça de Pedro Romeu ya empieza de nuevo a lanzar esta competición. Balón de Caro, el largo, demasiado largo porque no va a llegar Kika Nazaret. La pelea que la capitana se hace un lío. Cuidado porque la regala directamente. Balón atrás. Va a arrancar Rolfo hacia adentro, que la pone hacia Alba Caña en el vértice del área. El pase filtrado de nuevo de Kika. Aguanta todavía. Juega atrás para Keida. Keida en corto para Esme. Y Esme que busca la salida hacia atrás para oxigenar un poquito esta zona de ataque. Aparece Keira para Esme. Buena apertura ahora hacia la banda izquierda para Rolfo que busca el centro, el segundo polo. A ver quién llega. Finalmente es Caro. El remate es algo extraño porque se le fue para atrás. La tenía que sacar Eva y lo hizo. Saque de banda para el Barça. Apretando el Barça ahora en estos instantes. Cerquita puede estar el primer gol de la tarde. Jana desde la parte derecha buscando la salida con alguna compañera. Se la está pidiendo Alba Caño. Finalmente la recibirá. No, nada, porque la cortó bien. Venga, desde atrás Elena. El balón que va a caer para Caroline Graham Hansen, que la aguanta evitando que salga la pelota por la esquina. Es Jana que entrega la pelota en corto para Engen. Juega de nuevo para Mapi León desde el medio del campo, jugando un pase en profundidad en diagonal. No se entendió Mapi ahora con nadie. El Barça está jugando muy mal, ¿eh? El Barça está jugando mal. Yo tengo que decir que está jugando mal, Adri. Falta alguien que genere más en el centro del campo, ¿eh? Sí. Keira y Alba Caños se están emparejando mucho en salida. Keira ya sabemos todas las características de jugadora. Y yo creo que no va a tardar en hacer cambios en la segunda mitad, porque falta una jugadora más en el centro del campo que genere, que tenga esa capacidad de pase, de dar la pausa, la calma al encuentro. Y primera tarjeta, chicos. Además, veo un partido veo un juego muy diferente a lo que es realmente el Barça, ¿no? O sea, sí. En vez de ir buscando pases hasta llegar casi a portería, están solo centrando y muy mal, las veo muy desubicadas y no me esperaba este tipo de juego. Yo tampoco, Lorena, estoy contigo, ¿eh? No me esperaba. Estaban como un poco raro, imprecisas muchas de ellas. Y veremos a ver qué pasa. Hay amarilla, no suena. Uy, que se ha actualizado hasta el marcador, tú.
O sea, de repente en la escena aparece una amarilla a Alba Caño. Es increíble esto, ¿eh? Para que la gente sepa que hay amarilla para Alba Caño. Increíble cómo se mueve a tiempo real esta alineación, Susana. Amarilla. Bueno, pues ahí tenemos la amarilla para Alba Caño en ese minuto 30. Yo estoy con Adrián. Alba Caño no está generando del todo esa superioridad en el centro del campo. De hecho, está molestando incluso a Rolfo cuando ha subido en esta última jugada por la izquierda. Creo que puede ser una de las jugadoras perjudicadas en el día de hoy. Sí. Pues Alba Caño con la amarilla. Adri, ¿qué minuto estás? Estoy en el 31-8, 9. No, imposible. Sí, lo he probado 1000 veces. Se me adelanta todo el rato. 31, 21, 22. Incluso vas más por delante que yo. Sí, voy por delante. Pero una cosa, pero tú sí paras con el pause y le das otra vez. Sí, luego se me vuelve a adelantar. No sé, como que se actualiza sola la página. Hostia. Bueno, no pasa nada. Se va como una locura para adentro. Bueno, pues nada. Ver el gol antes. Pues, ahí está. Te tienes que callar, haces como que no pasa nada y ya está. Yo al revés, yo voy al revés. Ah, bueno, pues tú vas a irlo con más emoción todavía, fíjate. Sí. Ya está, es así. Atención porque la va a jugar desde atrás Inés Pereira. Balón en largo, no hay nadie del Depor para rematar ese balón. Cuidado porque cae a la frontal. El balón que todavía sigue vivo lo tiene Milen. Miren que le va a pegar el disparo a las manos de Gemma Fon. Intentó el Deportivo de La Coruña ahora buscar peligro. Tienen peligro estas jugadoras en ataque, ¿eh? Tienen peligro de verdad, ¿eh? Sí. Cuando realmente ocasionan una jugada ya hecha, La que van a la finalizan. contra, sí, finalizan, correcto. Bien o mal, pero finalizan. O sea, terminan la jugada, no quieren el rebote que quede muerto o un posible contraataque del Barça, ¿eh? Yo sabía que tenían buena dinámica, pero no recordaba que fuese tan bien, ¿no? Y menos aquí en primera, después de haber estado en segunda, creo que están haciendo un buen partido, la verdad. Intentaba ahora, mira que viene ahora Rolfo, que le ponía para Kika Nazaret. La recuperación de Raquel, la capitana, que dice que la última en tocar ha sido Kika. Pues se ese queja saque de Kika, portería. Sí, portería ha dado. Por cierto, sí, un dato importante, el Depor lleva más tiros a puerta que el Barça. Y es así. Sí, no, es sorprendente tiros esto, ¿eh? flojos, que no están poniendo en ningún serio aprieto a Gemma Font. Todavía no hay ninguna jugada clara del Depor. Pero sí, de momento más tiros. Bueno, pues, no, final. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? La portera Inés Pereira, amarilla también. Que la avisó antes, La avisó antes de que perdía el tiempo y la colegiada no se lo ha pensado. Sí. Pues amarilla para Inés Pereira, la portera del Deportivo. Ahora veremos si se actualiza también. Qué rapidez, macho. La actualización de esto es increíble, macho. Al momento que digo Inés Pereira, ¡pam! Amarilla para Inés Pereira también. Increíble a tiempo real cómo va el stream. Casco, gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida a la familia. ¿Qué tal estás? Hola, Palomares, también está Luismi. Shauni, mi niña, ¿qué tal estás, preciosa? A todo el mundo. Shauni, que voy a dedicar un gol. Jugaba la pelota hacia el lado Raquel, que busca el balón en largo. Aparecía muy bien ahora el Barça para tapar. Esmape León, que se hace con la pelota. Juega rápidamente para Esmi. Esmi para aquí, Keira, perdón. Tocando por dentro con Alba Caña. Intenta bajarla aquí Canazaret. El balón que cae muerto todavía dentro del área. La recuperaba bien Eva. Eva que se va muy bien por dentro. Cayó al suelo. Falta clara. Madre mía, Eva. Muy bien, Eva, Muy bien, Eva, la acción ahora. Muy bien, Eva lo hizo, Muy bien, Un sitio complicado, para sacar el balón en tu área contraria, sabiendo que perder el balón ahí pone en serios aprietos a tu equipo. Lo hizo muy bien Eva Dios. Fíjate, es aquello de lo que decías, también la sangre fría, Adri, de hacer esto cerquita del área. Exacto. Sí, no querer rifar el balón, que es verdad que el Depor estamos viendo que en todo momento intenta trenzar jugada con mayor o menor fortuna, pero no están dejándolo todo a balonazos arriba y que se pelee Milen. A ver si le vas a hacer algo más. Cuidado porque el ataque del Depor es peligroso. Vienen cortando esa pelota. Aparece Alba Caño. Juega ya con Keira. Keira atrás para Mape Leone. Balón para el Barça. 35 de la primera parte. Sigue el empate a 0 en Riazor. El balón que se mueve ya hacia el medio para Esmi Brooks. Apertura bien hacia el lado izquierdo. Para que la tenga Rolfo. Rolfo de nuevo para Esmi. La holandesa que aguanta todavía la pelota. Vuelve a incorporar ese balón a la banda izquierda. Rolfo. Rolfo para Mape Leone. Y Mape León que, aguantando la pelota, juega ya con Engen en horizontal con su compañera en la zaga defensiva. La deja pasar Jana para que reciba el balón Caroline Graham Hansen. El pase filtrado por dentro es buena para Ewa Payor. Es Payor que todavía sigue con la pelota a los pies. Se encerraba hacia la esquina. La última en tocar fue Vera. Y eso va a ser saque de esquina para el Barça. Otro más.
El quinto del Barça, minuto 35 de encuentro, el cuarto por este perfil derecho. El partido se da por DAZN, familia. Se da por DAZN. Hay que registrarse. Gratuito Y por pagar DAZN. también si quieres ver la liga entera. 36 de la primera parte. De nuevo Mapi León desde la parte derecha. No creo yo que vaya. Bueno, que vaya a pasar, pero todo el mundo ya está ahí. Ahí va Mapi. Mapi al punto de penalti. Inés, perdón, que la sacaba con el puño. Balón que cae muerto. Le pega a Smith Brooks. Creo que hay falta. Hubo falta. ¿Falta Vera? De alguna de las jugadas. No, sí, creo que hay falta Vera, ¿no? Creo que, creo que no la ha pitado, creo que no la ha señalado. Ha señalado saque de puerta, Sí, lo que creo que ha señalado que Rolfo se queja es una posible. Que ha levantado el pie demasiado a la cabeza de Vera, Rolfo. Sí. Es que también, claro. Levantar el pie mucho, Rolfo, para la gran mayoría de jugadoras debe ser complicado, porque claro, Rolfo, no, Lorena, precisamente bajita no es. No, la verdad es que es bastante. Es de las más altas, creo, ¿no? ¿Soy yo o desde lejos parece que Rolfo sea la hermana de la entrenadora del Depor? Ostras. Bueno, las dos rubias, ¿no? Bueno, a ver. Así de lejos, con la coleta, la ves ahí en el área técnica, parece, prima, ¿no? ¡Apártate! ¡Mira para ahí! ¡Rolfo! Balón para el Depor. La tiene ya a sus manos Lara. Jugando desde la parte izquierda, jugando el balón por dentro. Buscando de nuevo a Patricia, la pierde el Depor, se tira con todo para recuperar ese balón Payer. Señaló falta sobre Kika Nazaret. Es falta, ahora sí, favorable al conjunto de Pérez Romero. Y podía haber sacado a María perfectamente, la colegiada. Era un contraataque que lo corta, lo deja seguir para el contraataque, pero eso no puedo olvidar lo que decía Xavi, la tarjeta amarilla para mí bastante clara. Sin más. Hola a todos, familia. Hola Twitch, hola YouTube. Qué barbaridad. TikTok también, más tímido, pero es que en YouTube está siendo una barbaridad. Por cierto, casi 400 personas en YouTube, pero solo 94 likes. Denle al like, por favor. Quiero que le den al like. Balón para Keira. Caía en el suelo la pelea al Bacaño. Finalmente la pelea con todo, El Depor va con todo en cada acción, para recuperar esa pelota. El balón que sale por el lateral derecho. Saque de banda para el Barça. La va a jugar ya Jana. Rápidamente por ese lado. Venga, va, Jana. Atrás, va, que se puede. Venga, va, Susana, ¿cómo lo estás viendo? Va, cuéntame cosas. A ver, yo, por ejemplo, lo estoy viendo muy bien. Por ejemplo, aquí, Mar, te tengo que decir que somos casi 180 personas. Sí que es verdad que, referido al partido, estoy también con Lorena en unos primeros minutos buenos, pero luego hemos visto como un Barça que se ha venido abajo. Parece que le está costando romper esa línea prácticamente de 5 jugadoras en ese bloque bajo juntito. No acaban de encontrar esa jugadora, como bien también decía nuestro compañero Adrián, que desencalle ese centro del campo tan masificado por parte del Depor Abanca. Está costando, Está costando y mira, es raro. Dice Wall, pues se va a decir algo. El Deportivo ha plantado muchísimo más cara que muchos rivales años atrás. Es verdad, está jugando muy bien el Depor, lo digo en serio, parece que no, pero está complicando las cosas al Barça. ¿Alexia? También. ¿Lo habéis visto? Sí, calentaba Alexia y Aitana, creo. Sí. Alexia y Aitana, sí. Que también lo estamos viendo como algo negativo para mí, dentro de lo que cabe, para el nivel y la competitividad de la Liga F, para mí es positivo, que no todos los partidos eran un 0-6 en contra, a favor del Barça, también. Es verdad que no está siendo el mejor Barça, pero que haya un 0-0 en una primera parte ante un recién ascendido, habla y muy bien de este Depor de Irene Ferreras. Eso es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Compro el comentario al 100%. La recupera el Bacaño, juega atrás para Mapi León, aguanta bien Mapi, la pone en largo a la carrera para que vaya con todo alguien, pero finalmente no se entendió con Payor. El balón que sale por el lateral, saque de banda favorable al Real Club Deportivo. Bueno, el último tocar es el sí, no, es el Depor, ¿no? Sí, el Depor. Sí. Nos comentan por aquí, Man, dice Anasi, dice tranquilos, ahora entran Aitana y Alexis y se resuelve todo en el segundo tiempo. No, a ver, os digo una cosa. Cuando salga el Barça del banquillo, esto cambia por completo, Sí. Ya, eso os lo digo ya, pero vamos. Me juego lo que queráis. La pelota en largo, tiene que despejarlo, hace bien Vera hacia arriba, pero no encuentra a ninguno de sus compañeros porque parece eso campo libre. Es Mapi León que se tiene que tomar todo el tiempo del mundo para volver a coger la pelota y arrancar la carrera hacia arriba. Ahí está Mapi. Dejarla en corto para Smith Brooks.
Arranca la holandesa, la pone en la banda izquierda que la está esperando Rolfo. Le va a doblar por detrás Kika Nazaret. Ahí está recibiendo el balón la portuguesa. Se puede meter por dentro, la pisa Marea todavía el balón. Apareció muy bien esa presión de Raquel, la capitana, que con el pie manda la pelota al saque de esquina. Otro más para el Barça en el 40 y medio del encuentro. Sexto córner, quedan 5 minutitos, a ver cuánto da de añadido la colegiada también. A ver qué pasa. Vamos a ver si podemos sacar algo de provecho de esta acción. A balón parado todo el mundo concentrándose ya en el punto de penalti. Levanta la mano hacia arriba Caroline Graham Hansen. La va a colgar al segundo palo. Intenta rematar Jana tímidamente. Donde Engen se va a las manos de Inés Pereira, que la cogió ya con las manos para poner a rodar la pelota de nuevo en Riazor. Está el partido, que está bonito, porque está bonito realmente. Porque ves ese 0-0 y sabes que tiene que pasar algo más para que el Barça gane. Pero realmente me quedo con lo que decía Adri. El orgullo es ver a un Depor que asciende a Primera División y que le está plantando cara a la vigente campeón de esta manera. Yo creo que es de las cosas más positivas que se sacan de este partido. No nos va a gustar mucho el resultado en la primera parte, Lorena, pero sí que es verdad que hay que sacar algo positivo de esto. Y es que el Depor, muy bien, bueno, un buen planteamiento en Riazor, ¿eh? Sí, por parte del Depor sí. Lo que pasa es que a mí el partido no me está gustando porque no veo el Barça que estoy acostumbrada a ver. No veo al Barça de siempre. Entonces Sí, espero está costando. que en esta segunda parte pues Pere Romeu pues pueda darles las indicaciones que necesita, ¿no? el equipo para poder remontar y a ver qué pasa. Ojo, ahora mira, Alba Caña intentaba dejar el taconcito hacia atrás. No había ninguna de sus compañeras ahora para ejercer presión a esa pelota que recupera el Depor y sale corriendo por ese lado. Milene aguantando, buscando el balón en largo bien, hacia el otro Jana. lado. Esmi Bruce con la cabeza, bien cortado Esmi, que la ha mandado allá para Gemma Fon y arrancar desde cero con Mapi León. 42 y medio, ¿eh? 42 y medio. ¿Cómo? Se ha vuelto loco, no he entendido nada, sí. Alba Caño 1-0, ¿qué dice? Propia puerta, es lo que está deseando Dazón. Pues la vaya pillada, ¿no? No veas, ¿no? Dazón acaba de poner Deportivo 1, Barça 0, gol de Alba Caño en propia puerta. ¿Pero qué coño está bueno. viendo? Ojo, porque tenemos a la portera del Depor Abanca, Inés Pereira, en el suelo. Estoy flipando yo. Se queja del estómago. Yo me quejo de Dazón. O sea, una cosa es que vayamos 0-0 y que el Barça esté costando, pero que me pongas que el Depor ha marcado con gol en propia de Alba Caño me parece ya reírse un poco, ¿no? O sea, al menos No sé. yo que sé, por 1-0, pero gol del Depor, macho, yo que sé. Ya que la han liado, líala menos, ¿no? Pero que encima me lo pongas en propia puerta, que tiene que ser un poco justito de mente el que está en los botones de Dazón, oye. Bueno, no podemos Perdóname, pedir diga, mucho, ¿no? Por eso hay que sintonizar Punto Deportivo en todas las narraciones del femenino. ¿Que lo dan por la tele? Pues muteas la tele y escuchas Punto Deportivo. ¡Este les cobra, Susana! Ahora sí. Oye, una cosa. 500 personas en Twitch. Ole. En YouTube 360. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? El poder Qué barbaridad. femenino. Suzo dice, y a mí el Depor, ¿qué me importa? Partido malo no pasaba por decirlo. No, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Suzo. No. Yo digo que el Depor está plantando cara a un Barça que es vigente campeón. Me digo que saco eso positivo de que a nivel de calidad de la liga. No digo que qué bonito lo que hace el Depor. No. Digo solo el dato que sacaba en relevancia también a Adri, ¿no? Que es importante ver que un equipo que asciende a Primera División está jugando así. Eso es lo bonito. Y luego el Barça, que está jugando fatal. Yo lo he dicho, está jugando fatal el Barça, ¿eh? Muy mal está jugando el Barça. Mira, Lorena lo está diciendo. Irreconocible cada vez que dice algo, y es verdad, es así. Aguanta la pelota, Engen, venga, va. Ahora sí, corrígemelo ahora, sí. El balón para Esmi Brooks, aguantando, se corta bien por dentro, sigue Esmi, ojo Esmi con peligro, centra la pelota para Kika Nazaret, va a llegar Rolfo, se cruzó Vera para cortar esa pelota en el lateral izquierdo, ya la saca rápidamente Esmi Brooks. Para Mapi León, hacia adentro para Keira, vamos Barça, un goleto antes del descanso. Juega ya Mapi que busca el centro, el primer palo, la despeja bien hacia afuera, Paula, no quiere peligro el Depor. El balón de nuevo para Ingrid Engen hacia el círculo central. Mueve el balón el conjunto de Pere Romeu. 45. No sabemos el añadido todavía, ¿eh? 2 minutitos.
2 minutitos más. Ahí está. Al 47 nos iremos. Balón filtrado en largo. No va a llegar a la carrera ni nadie, ni Keira. El balón que se va para la portería ya de Inés Pereira. Balón para el Depor. Joder, macho. Que más lo está intentando y yo creo que con mayor acierto es Smith Brooks. Antes la jugada, ese 1-2, está dejando algún detallito de calidad y yo creo que consciente de lo que necesita este equipo ahora mismo, que es una jugadora que tenga esa calidad diferencial y que desequilibre para generar alguna superioridad, rompiendo la defensa del por dentro o incluso por fuera. Me está gustando muchísimo más que Fridolina Rolfo en estos primeros 46 minutos de partido, pero sí, yo creo que urgen cambios importantes y si me atrevo a decir que el primero será Alba Caño por Aitana Bonmati. ¿Qué queréis que os diga? Sí. Yo, Adri, yo te tengo que decir una cosa, que no es nada, ni busco ningún salseo ni nada, A mí Pela Romeo me tiene que explicar el 11 titular de hoy, Es muy extraño. O sea, a mí me tiene que explicar Pela Romeo qué es lo que ha intentado hacer hoy, porque yo no lo entiendo. Viene de pretemporada jugando prácticamente todas, en excepción lo de Salma Parayolo, que informamos lo que había pasado, pero por lo demás han tenido minutos. Yo no sé, el 11 realmente, yo no sé realmente lo que ha querido buscar Pela Romeo en este primer 11. Para mí, Mira que es algo continuista y conoce mucho a las jugadoras, pero no lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Yo creo que al final el primer partido es muy determinante, ¿no? Para ver cómo enfocas la temporada. Y con este 11 sí que tenía ganas pues de ver a Kika, Eva, pero creo que es un 11, sí, raro como… Es raro. Mira, desdibujado. Me dice, Marc, això mateix ho he parat amb l'Anna i la Júlia i m'han dit de tot. No, pues lo pienso yo. Yo creo que Pela Romeo se equivoca, para mí, arrancando la liga así. Con este 11. Yo no digo que se equivoque con su planteamiento, su estilo de juego, lo que sea, pero yo creo que sabiendo, y no por nada, pero siempre tienes que poner un poco el foco a otro lugar y ver un poco tal. Pues mira, de puta madre, dice por aquí Paula, porque se acaba de acabar el primer tiempo y de momento la cosa está en que en el descanso Depor 0, Barça 0. Así que os lo digo, y así es. Depor 0, Barça 0. Increíble, El resultado es increíble, sorpresivo. Ya os lo digo, Sí, va rápido las jugadoras del Barça y el Depor conscientes de lo que es acabar 45 minutos empatando ante el Barça. Pues mira, celebrando y con caras de, bueno, de por lo menos de momento de felicidad, sí. Ya, a mí, por ejemplo, Omar, me están preguntando sobre, a ver, déjame que mire, sobre Lucía Rivas del Depor. No está convocada. Si no me equivoco, Lucía Rivas está lesionada. Ahora mismo lo que tenemos en el banquillo del Depor a banca es a Joana, a Carlota, a ADT, a Altuve, a Lucía Martínez, a Cris Martínez y a Carmen. Son las jugadoras que en este momento están de suplentes por parte del Deportivo Abanca. Bueno, pues no sé, pero la verdad que el hecho es este. El hecho es que pensamos que era un Barça que, bueno, que se escuchaba, ¿no? Durante esta semana, que el Barça va a ganar de goleada, ¿qué tal? Va a ser un partido muy complicado. Ojo, Shawnee, mi niña. No me fastidies, Shawnee. Un besazo enorme, mi niña. Gracias. Qué barbaridad. Todo lo que estáis ayudando al canal este mes es una barbaridad. Y por cierto, una cosa, atención, tengo que decir una cosa ahora que me he acordado. En Twitch, el mes pasado, llegamos a cumplir la meta para llegar a Twitch Plus. Que hay que cumplir 3 meses para que el porcentaje de ganancia que dejáis vosotros para el canal sea más para nosotros que para Twitch, que ya era hora. Pero hay que hacer 3 meses seguidos. Hicimos 1 y nos quedan 2. Este mes vamos muy bien en camino. Pero ¿en qué requiere la cosa? Es que los primes no valen y las regaladas tampoco. ¿Qué significa eso? Si alguna persona está viendo el canal y quiere renovar con su suscripción normal o suscribirse, nos ayuda mucho a poder conseguir lo que realmente merecemos y merecéis, que es que el canal pueda crecer más porque vosotros invertís y porque ayudáis, coño, porque es que si no, lo de que Twitch se quede la mitad, pues a veces me quedo hasta yo sorprendido porque no hace completamente nada. Pero bueno, sin más, eso hace que complica las cosas. Diciendo esto, a Shawnee un besazo enorme, cariño, gracias por este regalito. Y no sé, Susana, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves? A ver, de momento estoy viendo un Barça complicado. Arrancó bien, como comenté antes, pero que le está costando, no sé, saltar esas líneas de presión. De hecho, por ejemplo, Anací nos dice equipo ordenado el del Depor, máximos respetos. Eso siempre, ante un equipo, ya sea la primera jornada, la 10ª, cualquiera, hay que tener respeto. Y un Deportivo Abanca, un Depor Abanca,
que está plantándole cara a un Barça desdibujado, desordenado en el día de hoy, que no se encuentra en el centro del campo, no conecta con la parte de adelante, no conecta con Eva Payor, Graham Hansen, claro, está pues, algo errática, lo intentan por la izquierda, bueno, el Rolfo no acaba tampoco de encontrarse. Tenemos que concentrarnos un poquito más, estar en nuestra posición, no correr tanto, generar más espacios y bueno, y al final habría este ataque que tanto nos está costando, compañeros, en esta primera parte. A ver, yo la suelto ya, pero me quería guardar una reflexión para este tipo de descanso, porque la pasada temporada, cuando conocimos la decisión de Mariona Caldentey de dejar el Barça a final de año, yo siempre insistía en el hecho de que, bueno, que pese a que pudiera llegar una sustituta de nivel como es Eva Payor, que nadie la va a conocer en el día de hoy, yo siempre decía que su baja iba a ser más importante, sobre todo en contextos de partido como este, porque al final Mariona sí que te podía ocupar esa posición de 9, pero Mariona no era una 9. Mariona era una jugadora que te podía generar esa superioridad en el centro del campo, podía caer a recibir, era la jugadora que muchas veces iniciaba jugadas saliendo desde atrás, etcétera. Claro, esto Eva Payor no lo tiene. Eva Payor, balón que reciba en el área lo va a meter de gol, y esto es una obviedad, pero a lo mejor el Barça, una jugadora de las características de Mariona, también debería o urge para que en contextos complicados como este, como con el rival, yo creo que encerrado atrás y cómodo, como está el Depor, porque está cómodo, sí que necesitaría una jugadora que te sepa agitar, que te sepa generar esa superioridad, porque al final, tarde o temprano, los goles pueden llegar. Así que el Barça yo creo que le urge eso, encontrar una jugadora de características similares a Mariona, y estaba claro que su baja se iba a notar, pero de momento estamos viendo que yo creo que más de lo que esperábamos. Totalmente. ¿Cómo lo ves? Hazle un poco el análisis tuyo de esta primera parte, a ver qué te parece, va. No, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Al final, como bien ha dicho Adri, claro, no hay otra jugadora como Mariona, ¿no? Se nota, sí. Pero bueno, al final yo creo que acaben como de conocerse, ¿no? Entre todas, porque vale que han coincidido y eso en el Wolfsburgo, pero al final el Barça tiene otro tipo de juego. Quieras o no, eso también se nota, otro estilo, y es el primer partido que sí que no está jugando bien, porque tanto yo como todos estamos de acuerdo en eso, pero bueno, queda una segunda parte y a ver los cambios, a ver Pera Romeu cómo la enfoca y a ver qué pasa. A ver, lo que sí que tenemos claro todos aquí por lo que estoy viendo es que hay que hacer cambios, ¿no? Sí. O sea, creo que eso no es un debate que creo que la respuesta es rápida y cerrada. ¿Lo haríais ya de inicio en esta segunda parte? Yo sí. Tú sí, yo ya directamente saldrías. Bueno, claro, hemos visto a Alexia y a Aitana calentar en la primera parte, puede ser que ahora de inicio sean cambios, ¿no? ¿Para qué esperar? Si ya, yo pienso que es mejor ya hacer los cambios. O sea, estoy de acuerdo contigo, Lorena. ¿Tú también, Suana, piensas que para qué esperar? Sí, no, para qué esperar, es que necesitamos que el Barça reaccione, porque recordamos que el Depor tiene bajas importantes de 2 jugadoras que estén en el Mundial Sub-20 y luego aparte las 2 lesionadas. Necesitamos que nos activemos ya, plantarle cara a este Depor y ponernos por delante, porque si no se nos puede hacer muy largo y aprender, sobre todo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Adrián, a jugar en este caso con equipos que se encierran en bloque bajo. Sí, no va a ser la primera vez ni la única de los partidos que narremos esta temporada del Barça femenino. Habrá que estar acostumbrados a tipos de partidos así más rocosos y más difíciles. No siempre se va a meter gol en el primer minuto. Decir los cambios, para mí, claro, es Alba Caño por Aitana, y luego también introduciría a Claudia Pina por Rolfo, para darle más libertad por la banda Esmin, que me está gustando mucho, para que no tenga esa jugadora por delante que la pueda limitar a llegar a línea de fondo, como sí que estaba encontrando ahora a Rolfo, y que Claudia Pina se pueda asociar más por dentro, y Alba Caño también por la tarjeta amarilla, y metería una jugadora más de enganche que se pueda asociar bien por arriba para ese último pase y el toque de balón, como es Aitana Bonmati. Sigo pensando que habrá gente que sigue en su 13-14 de pensar que el Barça va a golear hoy, pensar que cuando entre quien tiene que entrar, 45 minutos por delante pueden seguir cayendo entre 3, 4, 5 goles. Canarión dice: confío en las chicas, si hacen cambios lograrán el revulsivo necesario con esos 100 bits. Gracias, Canarión, mi niño. Iván, un besazo enorme, te queremos, crack. Qué barbaridad,
todo en concreto. Es que Lorena, yo no sé si es que es tu debut, hay mucha gente conectada hoy viendo el partido aquí con nosotros, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me alegro. No, increíble. O sea, parece increíble esto. ¿Qué Yo- dice Lorena? Cuéntame. Respecto a los cambios, sí que pondría a Patri, porque creo que es la jugadora que mejor puede controlar el juego en este partido, ¿no? Y yo la pondría. Patrick Guijarro, ¿eh? Sí. Patrick Sí, Guijarro, sí, ¿por quién has dicho? ¿Por quién? ¿El cambio por? O la pondrías directamente, pero el cambio lo has dicho no. A ver, sería por Keira. Porque irá, ¿no? Yo creo que por Kika. ¿Sí? Sí. No te está convenciendo mucho, Kika, ¿eh? No, o sea, sí, pero creo que con Keira y eso, pues a lo mejor se puede como entender más. Lo único me cuesta ver a Keira y Patri y quitar una jugadora del perfil de Kika. O sea, no la veo de las mismas, del mismo tipo de perfil a Patri y a Kika, sabiendo lo buena que es Patri. Sí, lo que puede hacer Yo- Patri es hacerte ese último pase, no ese pase en profundidad, ese pase sorpresa ante líneas que pueda sorprender a la defensa del Depor a banca y bueno, pueda generar ese primer gol. A ver, a sí que es verdad priori. que, Susana, perdón que te Dime. corte, pero un cambio que sí que puede ser efectivo, que es el que comentabais ahora, sobre todo Adrián, que lo decía, Alba Caño, lo dice ahora Watayam, dice Alba Caño tiene tarjeta amarilla. Sí, Exacto. por eso. Al fin y al cabo, ¿no? Con la tarjeta amarilla también estás un poco más cohibida de cualquier acción y por eso mismo, pues bueno, para que quedarte con una menos, si puedes poner a un recambio y salir ya, incluso también es el evitar quedarte con una menos y también de esta manera ganar calidad y efectividad en la parte ofensiva. Entonces yo creo que al fin y al cabo sales ganando por dos partes, es un win-to-win. Así que veremos a ver qué pasa en esta segunda parte. Y bueno, yo sigo pensando que el Barça va a ganar cómodamente en Riazor, lo sigo pensando. Suna, ¿qué me decías? No, yo lo que te decía era eso, ¿no? Una jugadora como Patrick Harros, la que nos falta, y luego aparte, lo que comentáis, ¿no? Abarcaño es una jugadora que lo está intentando, que está en dinámica de primer equipo, con también bueno, una jugadora que en el día de hoy no está convocada, pero necesitamos ese push más. Y si, bueno, y viendo que Pera Romeo ha puesto a calentar a Alexia y a Aitana, sabemos que si en alguna, bueno, piensan no cambiar a Patrick y dejar a Keira, que ya sabéis que hace ese trabajo de contención, de bueno, jugar un poquito con la interior, bueno, metiendo a Alexia y a Aitana va a cambiar muchísimo porque son dos jugadoras de mucho talento y que tienen mucha más movilidad y pueden ayudar más a sus compañeras de delante a que reciban ese balón que tanto les está costando en esta primera parte. Estoy de acuerdo contigo. Grande, gracias, Canarión. Tú sí que me valoras, gracias. ¿Qué ha pasado? Hoy está fino, Adri, se merece un adelanto para el coche. Sí, lees lo que te gusta a ti también. ¿Eh? Selectivo, Sí. selectivo. Sí que es selectivo, es selectivo. El niño ha salido selectivo, el niño es de cata de vinos, Adrián. Mira, por Vázquez. ejemplo, Marc, a mí me comentan por aquí, me dicen, no es Kika quien sobra. A mí Kika me está gustando. La estoy viendo con mucha movilidad. No sé qué Bueno, lo pensáis. estoy intentando, sí. A mí me está gustando, pero pienso ¿Mm? que hay más calidad en el banquillo. Hombre. Totalmente de acuerdo contigo, Marc. No, o sea, me refiero que sí está muy bien, pero ¿no? ¿O qué? Sí, o sea, no está jugando mal, pero es lo que has dicho, ¿no? Al final, teniendo las jugadoras que tenemos en el banquillo, pues podemos como asegurar más con las jugadoras que tenemos ya. Si queréis hacemos un Bueno. repaso de lo que tenemos en el banquillo en el Barça, así en los chats pueden Bueno, comentar. por favor. Que es Cuéntame un poquito del Marta, banquillo. Torrejón, Claudia Pina, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Cata Coyaitana, Vicky y Ona Valle. Son las jugadoras que ahora mismo tenemos en el banquillo, compañeros. Claro, es que vaya banquillo también. Es que dicen estos nombres y da hasta miedo que salgan a jugar, ¿sabes? No, es que es así. Te respeto. Claro. Igual que incluso pondría a Ona para ganar profundidad. Ona Valle también. Claro, Sí. pero ¿sabes qué pasa? Que me está pasando lo mismo que le está. Bueno, que le ocurría un poco al Barça, al masculino el año pasado. Me está faltando el extremo izquierdo. Sí, Me bueno, está faltando esa figura. Rolfo, al fin y al cabo, sí tiene llegada, pero no es ese extremo, ¿no? No es una jugadora que tenga esa verticalidad, ese regate, ese uno contra uno, ¿no? Es más correr línea de fondo, buscar un centro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me falta un pelín más por ese lado. Por ejemplo, para mí, Ona Valle tiene más uno contra uno que Rolfo.
Tendrá otras cosas, Rolfo, otras cosas mucho más buenas que una Valle, Pero para mí, el 1 contra 1, incluso me atrevería a decir que hasta el gol, tiene más una Valle que para mí Rolfo. Entonces, bueno, a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Queda mucho, de hecho, salen las jugadoras ya al terreno de juego, así que vamos a ponernos manos a la obra porque esto ya empieza. Es que ahora sí que empieza esto. Venga, va. Hay ganas de narrar el primer gol del Barça. La pregunta Primer que os cambio, hago, sinceramente, primer cambio ya. Va a entrar Aitana Bonmatí. Ahí está. Ahí está, primer cambio. De hecho, a ver, un segundo, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gemma 9. 9, 10, pues a lo mejor hay 2 cambios, Entra Alexia y Aitana. Las dos, ¿no? Van a entrar las dos, ¿no? De cabeza, venga. Sí, Pues, las dos. Van a entrar las dos directamente. Pere Romeu ahora sí que lo tiene claro. Ahí están preparadas para entrar Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Ahora sí que esto se pone serio, porque ahora mismo ya hasta la propia afición de Riazor ya sabe que esto cambia. Ahora sí que va a cambiar esto. Así que las vemos ahí. Hostia, qué bonita la camiseta, Es que es preciosa, Es espectacular la camiseta, chicos. Os lo digo muy en serio, Es muy bonita la camiseta, Como quien muy no bonita quiere la camiseta, Como no quiere, Bueno, pues, como quien no quiere la cosa, Marc. Que Sí. 3 balones de oro al campo ahora. Venga. Correcto, de golpe. De 3 galas los 3. Por si acaso. Ahí está, pues hay cambios en el Barça. Susana, ¿qué cambios? Bueno, no, Adri, ¿qué cambios hay? Adri, tú mismo. Sí, pues mira, pues la clavé. Se lo iba a poner ahora a Canarión y es que estoy fino, Sale Alba Caño, entra Aitana Bonmatí. Y el siguiente relevo ha sido entrar Alexia Putellas y lo que apuntaba Lorena, se va Kika Nazaret. Pues mira, Kika por Alexia. Y también se retira Alba Caño para que entre en su lugar Aitana Bonmatí. Así que el 11 del Barça que ya se pone ya viento en popa. Y a partir de aquí, a ver un gran partido y una gran segunda parte, porque ahora sí que prácticamente ya Pere Romeu va tirando la carne en el asador. Así que vamos a actualizar también ahí. Mira, ya la estamos viendo ahí porque todo cambia. Aitana Bonmatí con el 14, Alexia Putellas también. Es los cambios que van a suceder ahora. No hay ningún cambio más, ¿no? En el Depor parece que todo sigue igual. Entonces, Adri. Todo igual. En el Depor no cambia nada. Lo que sí que detalle, que también lo actualizamos ahora, Cuéntanos. es Alexia la capitana ahora del equipo. Le deja el brazalete Mapi León a Alexia Putellas. Correcto. Pues ahí está. Y de hecho, mira, justamente cuando hablabas de Mapi, la enfocaban en cámara diciendo vamos y chillando, vamos a sus compañeras, porque Venga, ya va. está Martínez, la colegiada de hoy, con el silbato en la boca, va a arranca la segunda parte. Recuerden todos en sus casas, Deportivo de La Coruña 0, Barça 0, de momento una primera parte sin goles. El conjunto de Pere Romeu ya que empieza a mover ficha. Ya hay cambios, acuérdate del iconito del cambio, para que sepamos que hay 2 cambios ya en la plantilla. Cierto. La pelota que la juega el Barça buscando por dentro de Aitana Bonmatí, perdía el control, la recuperaba el Depor, saliendo ya Paula en largo por ese lado para que lo tenga Patricia, buscando de nuevo ejecutar la pared con Paula. Paula que ahora se buscaba el envío largo, ese envío no va a llegar por suerte a ninguna de el equipo rival, así que va a ser ya balón para el Barça, a jugarla ya Mapi León. Aguanta la pelota desde el medio del campo Mapi, 46 casi de la segunda parte, perdón. Rolfo atrás para Mapi. Mapi hacia adentro para Keida. Keida se la devuelve, la entrega de cara con Mapi, jugando ya en la parte izquierda para Rolfo. Rolfo que busca el pase filtrado por dentro. Aitana que se la da de cara a Alexia. Alexia que la abre para Rolfo. Rolfo con peligro, línea de fondo para Aitana. Aguanta Aitana la pelota dentro del área. Esto ha cambiado ya, Esto empieza a cambiar. Aitana hacia el costado para que la tenga Rolfo todavía, manteniendo la pelota el Barça por parte izquierda. Ahí está Mapi León que puede buscar el centro. Prefiere jugar en corto para Alexia. Alexia para Mapi, buscando el centro, escondiendo el disparo. Alexia que la filtra por dentro. La despejaba ahora Raquel hacia afuera. El balón que se va a dirección a campo propio. Gemma Font que sale para jugar en corto. Arrancó la segunda parte. Adrián, ¿cómo estás viendo el inicio? Embotellando el Barça al Depor, lo previsible, pero jugando muy bien ahora el equipo. Ojo, Esme Brooks la pone para Alexia. Alexia que recibe un empujón. Aguanta todavía la pelota la capitana Esme, que la juega atrás para Keira. Puede pegar Keira un centro, el segundo palo. Demasiado desviado ese centro. Se va por línea de fondo. Saque de portería para Inés Pereira. Balón para el Deportivo. Decías, Adrián, perdona.
No, que todo ha cambiado. Todo ha cambiado 2 minutos del partido y el Depor embotellado en su área. Por posiciones prácticamente no cambia nada. Posición por posición, Aitana Bonmatí sustituye al Bacaño, pero sí que sabemos todos de las cualidades ofensivas de Aitana, y Alexia Putellas, que también intentará ayudar al Barça en esa construcción de juego, sobre todo en el sitio más complicado, que es cuando la defensa del Depor se cierra y tienes que encontrar ese pase entre tantas piernas. Pero positivo, que el Barça salga en esta segunda mitad a apretar arriba, que es también una seña de identidad del equipo cuando estaba Jonathan Giraldes. Si el proyecto quiere ser continuista, esto no se puede perder por nada del mundo. Darrico75, gracias también por el follow. Bienvenido a Twitch, bienvenido a la familia de Punto Deportivo, narrando hoy aquí con Lorena Alarcón, Adrián Vázquez, Susana Gallego y un servidor para todos ustedes. El balón que ya lo mueve el Depor. Ojo porque la tiene Milén, que puede recortar, pega el disparo. Milén por encima de la portería de Gemma Font. Ocasión del Deportivo de La Coruña, que buscaba el disparo desde la frontal del área. Intentó intimidar un poquito a Gemma. Ese balón se va por encima de la portería, no hay peligro. Balón para el Barça, Susana, en el 48. Pues lo intentó en este caso la jugadora del Depor, Milén, intentó sorprender a Gemma Font, no lo consiguió, sale fuerte el Deportivo Abanca en esta segunda parte. Lorena, ha cambiado el partido, Ha cambiado mucho, ha cambiado el juego. Ahora parece que estamos empezando a ver al Barça, ¿no? Atención, Aitana, mira ahora. Doblando la pelota por detrás, a Caroline Graham Hansen, aguanta todavía Aitana Bonmatí, juega en el vértice para Noruega, sigue jugando en corto. Aitana que la pone atrás para Jana, Jana que busca el pase, metelo para Alexia, Alexia por dentro, ahí el pase lo cortó bien en la defensa del Deportivo, todavía el rechace, está vivo para el Barça, pase en profundidad para Aitana, línea de fondo, el centro, el segundo palo, el remate. No va a llegar nadie a esa pelota, paseó el balón tocando prácticamente el pelo de Esme Brooks. Un poco más y la holandesa puede ocasionar el primer gol del partido. Adrián aprieta al Barça en el 49 en Riazor. Se entienden, se entienden las buenas jugadoras por dentro. Ese pase filtrado para Aitana, que levantó la cabeza, intentó encontrar a una compañera para que rematara ese centro lateral, y de milagro no llegó la holandesa. Increíble lo que me dice Xavi ahora por Twitch. Sí. La Mini Pedri titulares en el partido de La Fuente. Increíble. Vaya tío. tela. 90 minutos de la Mini y me lo vuelves a poner hoy. Hoy 90 más. Increíble. Increíble es increíble. Pero bueno. El balón que lo tiene Rolfo. Ahí está Rolfo, la pone para Aitana. Aparece Aitana en todos los lugares del mundo y del planeta. Ahí está Aitana Bonmatí, el pase para Alexia, el disparo. ¡Qué lástima! Se quedó muerto Vera, puso bien el pie. La última en tocar fue Alexia igualmente. Saque de puerta para el Deportivo de La Coruña en el 50 de partido. Pues era lo que faltaba, ¿no, Adrián? Lorena, esas jugadoras, esas dos jugadoras en este caso, que rompieran, que movieran el juego de Fútbol Club Barcelona y que llegaran con peligro al área del Depor. Y se va cociendo además ese gol. El Barça muy intenso ahora también en esta presión. Y es que es importante, es que ahora sí que estoy viendo a un Depor que está intentando sacar agua como puede, que no las veo cómodas defendiendo, que están perdiendo continuamente la marca. Veo a Alexia y Aitana, dos jugadoras con capacidad de liderazgo, llevando también todos los ataques del Barça, muchas diagonales, es que es importante. Madre mía lo que acaba de hacer. Se aparece ya de por medio y eso cambia mucho. Esme Brooks para Rolfo. Ahí está Rolfo. Balón para Aitana. Aguanta bien a Aitana. Aitana que la pisa. Bueno, Aitana lo que quieras. Aitana Bonmatí sigue. Aitana que se mete dentro. Aitana que la deja para Rolfo. El centro, el segundo palo. El balón que cae muerto. No remató a nadie. No remató a nadie. Aitana Bonmatí, puede hacer usted lo que quiera, dijo Riazor. Y lo hizo ella de una manera, pisando la pelota, engañando a todo el mundo. Aitana Bonmatí que impide hacer de la suya. Rolfo para Esme. Dentro del área el Barça se acerca. Capa bien ahora. Tapa, perdón, esa jugada, Raquel. Aparecía Esme Brooks, balón que ligeramente se va por el lateral. Saque de banda para el Depor. Aitana Bonmatí, por favor, hijo. Por favor. Por eso me había callado, porque me ha parecido impresionante. Me ha dejado que abierto, Aitana. Madre mía, qué jugada individual que se ha marcado. La jugada de San Pera. Qué barbaridad. Increíble, ¿Cómo puede hacer esto Lorena? Por favor, ¿cómo hace esto Aitana? Es mágica, es una jugadora que ha nacido ya con ese talento. Es una barbaridad. Cuando la ves ahí rodeada de tanta gente, dices, ¿qué pasa, no? Y ella misma aguanta, pisa, marea, se va a buscar la salida, la entrega. Increíble lo de Aitana Bonmatí. Pura magia, Canarión, pura magia.
Pues balón para el Deportivo de La Coruña. Ahora mismo está parado el juego, no sé exactamente muy bien por qué. Creo que hubo un toparon, ¿no? Esme Brooks. Amarilla para Esme Brooks. Amarilla para eso. Amarilla para la holandesa. Pues no sé muy bien el por qué. No he visto la acción. Adri, ¿has visto la acción? No, realmente no. Yo creo que ha sido un choque, ¿no? Pero tampoco era una jugada ni peligrosa, ni absolutamente nada. Es rara. Yo Pues creo, nada, yo creo pues- que ha sido porque ¿Sí? ha pitado falta, Esme se ha ¿Sí? enfadado y ha tirado la pelota para abajo. Ah, vale. Ahora dice Kongs también. Creo Si que sí, botar el balón con rabia es amarilla, pues parece que sí. Ahora parece que no. Tirar la pelota en el césped con rabia es amarilla. Bueno, No pues, quiere. pues habrá que comerlo. No, eso ya lo sabes, Guatayán, para Vinicius. Juega en otras reglas. 52,5, seguramente para tener el Castillo tampoco sea amarilla. Juega la pelota ya, Oiga. Talabo Mati jugando hacia el lado. El balón que no lo recibe Caro. Caro está en Noruega todavía, Caro, ¿eh? Caro ha sido nombrada en el Balón de Oro y parece que todavía que no se lo cree, porque en Riazor todavía no ha aparecido Caroline Graham Hansen, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿eh? Igual que de ella también esperamos tanto, y Sí. que yo incluso la nombro Balón de Oro. Para mí, Caro está totalmente desaparecida hoy en Riazor, ¿eh? No ha aparecido todavía. Sí. Para mí también, además me parece raro porque Caro es una jugadora que es bastante… o sea, es muy… Disciplinada. Muy seguida, ¿no? Muy… De seguida, o sea, juega bien un partido, juega bien dos, o sea, como… Regular. Sí, exacto, Sí. perdón. Es muy Sí, sí. regular. Total. Aunque tenga partidos que no está, pero es una jugadora que sabes, ¿no? Que lo va a hacer, que va a estar, y hoy no, parece que no. Cierto, otra tarjeta, perdonada, al Depor, pisotón Sí, no lo ha sacado, no. al tobillo a Esme Brooks por parte de Lara y sigan. Y Canaleo también, 100 dice por vuestra narración y fomentando el gran fútbol femenino. Canaleo, te queremos. Grande, Balón de Canaleón. peligro. Grande. El Vemos, Barça que la Carlos. puede colgar. Está Caroline Graham Hansen. También estamos peleando a ver finalmente quién es de las dos el que pega la pelota hacia adentro. Oye, la colegiada Martínez, un pelín protagonista. Por favor, que siga rodando la pelota. Gracias. Si no le importa, muchísimas gracias. Que sea la colegiada de la red. El balón que lo puede colgar Ahí va. Mapeleo al segundo palo. El remate que cae todavía vivo en el balcón del área. Finalmente que le remata la ¿Pasaba pelea ahí? Engue. Todavía, ay, madre mía, por favor. Ahí el árbitro está, sal del medio. El balón que está muerto en el balcón del área. Pero es que se han llevado ahí golpes todo el mundo. Golpe en la cara, Marc. Hay que pararlo, Todo golpe en la cabeza. La colegiada no entiendo muy bien, por eso se quejaba y con razón y enfadadísima Rolfo porque se había llevado un buen golpe en la cabeza de Eva Pejor y hay que pararlo eso. Sí, el protocolo. Uf, qué golpe, ¿eh? Hostia, este me ha dolido hasta a mí, ¿eh? El impacto en la cara ahora que se lleva Ewa Pajor. Se duele, ¿eh? La jugadora. No se duele, está flipando, está en Polonia ahora mismo. Salen a calentar dos jugadoras más. No me ha dado tiempo a ver, compañeros, quiénes eran, pero dos jugadoras del Barça que se unen. He visto coleta de Patrick y Jarro, ¿eh? A mí no me ha dado tiempo, pues he visto pantalón. Yo pensaba que era Pina y Ona. Ah, Ona Valle también es de Ojo, coleta, ¿eh? Puede ser. Bueno, todas son de coleta, pero puede ser que sea coleta de Ona Valle, puede ser. Trenza, ¿no? ¿Lorena? Trenza. Es más Ona, trenza, ¿no? Ona es trenza. Sí. Ona Es verdad. trenza. Ona es aquí trenza finita. No, sí, estoy en todo ya. Estoy en todo Bueno, ya. Puede ser peluquera ahora mismo Esme también. era dos trenzas y ahora… Ya se ha desatado. Esme está ya, bueno, está que viento Pelo popa. rizado al viento. Ha dicho Galicia, mucho viento, el pelo suelto. Ya está. Me comentan, Marc, que es Ona y Patri, sí. Ona y Patri, ¿no? ¿Ves? Pues mira, 1-1, Lorena. Tú y yo sí como marca gol. 56 del encuentro. El Barça que domina la pelota con Rolfo. Toca Rolfo atrás para Esme. Esme para Mapeleón, insiste por parte izquierda con Rolfo que va a atacar por ese lado. La pone de primeros para Alexia. Alexia para Ewa Pajor. Busca el centro, el segundo palo, el remate que queda vivo todavía. Vamos, Pajor, pégale. ¡Ay, la pelota! La despejaba hacia afuera, balcón del área. Finalmente otro golpe en la cara. Madre mía. Pero este sí lo para, ¿eh? Este la paró de golpe, ¿eh? La has parado de golpe, ¿eh? Señora Martínez Munuera. Vamos a llamarle. Martínez Munuera se llama esta colegiada hoy. No Bueno, la ha dado es- ni en la cara, por cierto, pero sí, Es lo lo, ha que, parado rápido. es lo que te iba a decir. A ver, no es por estar en contra de nadie, pero a ver, comité murciano, ¿eh? Elia Martínez. Uf, murcianos hay que cogerlos con pinzas, ¿eh? Los murcianos. Cuidado. Sí, porque Antonio lo cogimos con pinzas, ¿eh? Antonio lo cogimos con pinzas, ¿eh? Dijimos, cuidado ahí, cuidado que está el Problemas. tema complicado.
Venga, YouTube, hay que llegar a 200 likes, ¿eh? Cuando mire para ahí, quiero mirar 200 likes ahí. Por favor, vamos ahí, que somos 400 personas en directo. Juega la pelota Rolfo. Balón atrás para que la mueva rápidamente Smith Bruce. Rolfo que se va a meter por dentro. Peligro para el Barça. Ahí está Rolfo. Juega en cortito para Keira. Keira que levanta la cabeza. Oxigena la pelota hacia el lado para Alexia Putellas. Ahí está Putellas. Puede buscar el centro. Esconde la pelota la capitana. Balón atrás para Keira. Busca el pase. Se intentó inventar un pase complicado. El balón que lo rechaza hacia afuera. La defensa del Depor no suficiente porque todavía sigue viva la acción para el Barça. Mapi León. Mapi León hacia el lado para Alexia. Busca el centro Alexia al punto de penalti. La despega de afuera. Balón que lo tiene Keira. Keira que intentaba buscar de nuevo la alternativa. Aguantaba Mapi. Mapi que busca el centro. El segundo palo va a llegar de primeras. El remate y el gol. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Bien. Es un gol que sabe a Polonia. Es un gol que sabe al nuevo fichaje del Barça. Con el dorsal 17, Eva Payor marca el primero de la temporada en la Liga Femenina para el conjunto de Pedro Romeu. En una acción que partía desde la izquierda con un centro de Mapi León. Al segundo palo, Caroline Graham Hansen que impactaba la pelota. Inés Pereira que la dejaba muerta en el área pequeña. Y para eso vino la polaca, para empujar el balón dentro. Marca el Barça, marca el primero, se adelanta en Riazor. Deportivo 0, Barça 1, gol de Payer. Pues ese es el olfato, ese es el olfato goleador de la delantera polaca, aprovechando ese rebote y abre la lata e inaugura el marcador y es el primer gol de este Barça en Liga F. Costó, tardó en llegar, pero finalmente llegó. Lo estaba mereciendo ya el equipo de Pera Romeu. Susana, creo que habías sido tú quien había dicho que iba a marcar Eva, ¿verdad? Gracias, Lorena, gracias. Un aplauso para mí, Mar, por Dios. No Me lo merezco. No te mereces. Sí, va, te aplaudo. Perdón. Gracias, Lorena, 59, compañera. Por cierto, Dani, no te he querido creer porque digo, déjame que fluya con la narración. El próximo que spamee un gol, lo baneo. No. Baneado, directamente, fuera, porque me rompe a mí la ilusión. Así que, por favor, no spamear. Si yo no he cantado el gol, no quiero ver un gol en el chat, porque si no, lo baneo. Lo siento, ¿eh? O sea, a cada uno le cuesta mucho su trabajo. Gracias, Canarión. Vamos, Payor, Vizca al Barça, dice Canarión. Enorme. Venga, va, 0-1, ya está aquí. Ya está aquí el primero, Adrián. ¿Ya lo querías? Pues toma, una taza. Ahí lo llevas. Aquí está. Bueno, se entiende por dentro, las jugadoras del Barça. Y mira, ese rebote mal despeje de Inés Pereira, la portera del Depor. Y lo aprovecha a la perfección, como digo. Eva Payor hablaba antes de las características de Mariona Caldentey, que el Barça perdía. Sí que incorpora características como estas, de una delantera que siempre está en el lugar idóneo. Y para rematar, jugadas como esta. Es que aparte, fíjate que la pelota caía ahí y de repente, ¿no? Estaba el olfato de goleadora nata, ¿no? Que aparece por ahí, es gol. Sí. Así que muy pero que muy bien. Marc, Venga, una sigamos, cosita. Dime. El Barça por delante actualiza el marcador. Yo el mío lo he actualizado y de hecho agradecer a más de 200 personas que en el día de hoy están en mi canal en YouTube. ¡Vamos! Sigamos, todos vivos y todos aquí a tope. Ojo, Adri, ¿qué está pasando? Porque hay un Marc, perdona que te corte, hay una jugadora del Depor Abanca que está en el suelo y ya han pedido cambio. Bárbara La Torre se queja de su rodilla, además, o sea, y cara de preocupación. Sí, está en el suelo tendida. Sí, No sé yo en qué momento ha sido. Ha sido ahí, ¿no? Uy, va, ella sola. Uy. Qué mala pinta, Qué mala pinta, sí, en la rodilla. Sí, porque. Pues si la ha actualizado, ¿por qué no sube el marcador aquí? Oye, ¿por qué? Dale restaurar caché. Donde tienes el marcador, lo ves. Espera, me voy a poner aquí otra vez. Segundo, chicos. Tengo 61. Ahora ahora sí que sale. Ahora sí. Lo del 62. Uy, mala pinta para Bárbara. Yo no voy a decir el nombre, pero me huele a LCA, ¿eh? Sí. Muy solo, ¿eh? Ha sido muy sola esto, ¿eh? En un giro raro. En el apoyo, de hecho, ¿no? Pero complicado, ¿eh? Muy dolorida está ahora mismo Bárbara, ¿eh? Que no sé nada, Bárbara, tío. Hostia, macho. Esto es lo peor del deporte, ¿eh? Peor del deporte. Es un momento que te quedas en frío, ¿eh? Te quedas en frío, ¿eh? Bueno.
Pues nada, pues el Depor ahora que está jugando con 10, han pedido cambio, ¿eh? Están Así calentando es. porque va a haber cambio en breves. Porque ahora mismo el Deportivo está jugando con 10 jugadoras. Intentaba salir ahora Venas la contra. Blue. Samara, balón para el Barça de nuevo. A priori creo que la jugadora que estaba preparando, compañeros, es Lucía Martínez. Lucía. Martínez, veremos finalmente Inés Ferreras qué cambio hace, pero ojo, porque ataca al Barça. Atacaba el Barça. Me preocupa porque veo a Bárbara ahí en el lateral. Y No que puede. prácticamente no se puede ni apoyar en el suelo. Pero fijaros que ha sido como muy sencillo, ¿no? Pero Graham Hansen. Uy, cuidado ahora porque el centro, dame un segundo, Lorena, porque hay peligro, la tiene que despejar, sea como sea, hacia afuera. El peligro que todavía sigue vigente porque tiene el balón Mapi León jugando hacia el lado para Esme Brooks. Aprieta la holandesa ya por el costado izquierdo, se va a meter por dentro, está dentro del área ya, vértice del costado izquierdo, tocando atrás para Rolfo. Rolfo, que la dejó pasar para Mapi León, puede cargar la pierna, puede buscar el centro, filtra la pelota bien para Aitana Bonmatí. Aitana que ahora sí se inventa un centro, segundo palo, apareció bien Lara para con la cabeza mandar esa pelota al saque de esquina, otro más. Octavo, del Barça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, séptimo del Barça, sí. Y el Hostia, cambio. madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 7, Grande, Blue, grande. Carlota es la que sustituye a Bárbara Latorre finalmente. Bueno, otra jugadora del centro del campo. Pues ahí está Carlota, que va a ser la jugadora Carlota que… Sánchez. Sí. Pues mira, Dame un segundito cambio más porque estaba sonando algo por aquí y es que el grande de Glue se ha suscrito en YouTube. Muy bien, En el mío, Chagua, en el siempre mío, ahí. que me ha Siempre asustado. operativo. Ojo, el saque de esquina. Inés Pereira que la saca con la mano desde afuera. El disparo que la mandaba ya sin complicaciones. No quiso dar a complicarse. No me lo puedo creer. ¿Cómo? No me lo puedo creer. La portera ya tenía problemas hace un rato, compañeros, de rodilla, estómago, pero ahora parece ser que en el salto, al apoyar, uy, va. No, pero tampoco No es se nada ve raro, tanto, no se ve tanto como Bárbara. A ver ahí. Bueno, Ah, sí, bueno, Sí, impacta, sí, impacta sí, con… Se da un golpe con Jana. En el suelo ahora también, Inés Pereira. Se levanta por su propio pie, así que no hay nada. Ha sido solo el golpe, el susto. Sin más. Lorena, ¿qué ibas a decir antes, Reina? Que te hemos cortado, perdona. No, que no había visto bien lo que se había hecho Bárbara y digo, no será de más muscular. Yo creo que gracias, Canarión. No sé, a ver, es que ha sido como raro, ¿no, Lorena? Y por eso. El gesto, el movimiento muy sencillo, ¿no? También a la vez. Sí. Atención dentro del área, cuidado Alexa, se mete Alexa con la pelota, el disparo de Alexa, Inés Pereira, la segunda que tiene, que pitó. ¿Qué ha pitado? Falta la No pita portera. nada, ¿no? No, nada. ¿No? Sí. Creo que están preparadas Ona y Patri. Ah, pues mira, pues las veremos ahora en breves. Ojo ahora la jugada repetida. Alexa, ¿Cómo? que también se iba por el medio, como si la pelota estuviera enganchada en la bota. Intentó el disparo y Inés Pereira ahora sí que fue importante providencial bajo palos para evitar el segundo del Barça en el 65 de partido. Pues preparado dos cambios que en breves lo veremos. El Barça que sigue jugando por ese lado. Baja de Bárbara, entra Carlota. Y la pelota que la tiene Caroline Graham Hansen desde la parte derecha. Juega en corto para Aitana atrás. Para Keira. Keira para Engen. Engen para Mapi León. Hacia adentro buscando el pase filtrado. La última en tocar es Raquel. Raquel que la deja para Samara. Sin complicaciones Samara que la manda hacia afuera. Saque de banda para el Barça. Y algo… Suana, ¿vas a decir alguna cosa? No, que no iba a decir algo. No sé qué contarme algo. No, yo he dicho algo antes, pero era lo que había hecho Jauma en mi canal de YouTube, sí. nada más. El centro, segundo palo. Intentaba bajarle de alguna manera. Balón que lo pelea el Barça por ese lado. Tiene que correr hacia atrás Jana. Bien, Jana. Tocando para Ingrid Engen. Y Engen atrás para Gemma Fon. Otro partido más, Lorena, de Engen. Otro partido más. Y de Jana. Sí. Es increíble. Sí. Yo me mantengo Jesús en YouTube. Muchas gracias, Jesús. Desde Ecuador nos está viendo. Balón para Rolfo. Se mete dentro Rolfo. El centro, el remate. ¡Uy, que no va a llegar! No va a llegar Caroline Graham Hansen a ese desvío de Inés Pereira. El balón que se caía en el segundo palo y un poco más y ocasiona el segundo del Barça. Está llegando, Veo el segundo cerca. Aguante culés. La pelota que la mueve ya Aitana Bonmatí. Tocando a Aitana.
Juega en corto para Keira. Keira para Aitana. Aitana para Alexia. Alexia que busca el pase filtrado en profundidad. Ese balón se va fuera línea de portería. Saque de puerta para el Deportivo de La Coruña. Pero hay mucha más movilidad, más diagonales de las jugadoras de ataque del Barça, más precisión también en el pase, que es importante. Y eso que todavía Caroline Graham no está apareciendo en el juego, pero ahora mismo es verdad que el Barça, con Aitana y Alexia transitando por esas líneas de 3/4, ahora mismo ni la necesita. Y luego esa presión agobiante y asfixiante que hace que el Depor no pueda ni salir. Correcto. Ojo ahora porque la recupera el Barça, la tiene Rolfo, se mete por dentro, balón atrás, Alexia queda media vuelta, pega a Alexia. El Depor que queda muerto. ¡Ay, qué lástima! Era ocasión buena de nuevo para Alexia Putellas. No pudo conectar bien con el pie para pegarle a una pelota que podría también ser ocasión de gol clara para el conjunto de Pere Romeu. 68 casi de partido. Nos decía vídeos virales. Saludos desde Honduras. Tienen mi like. Gracias por ese like. Grande. Venga, va, hay que llegar a 200 likes. Estamos a puntito. Familia de YouTube, dale. Dale al like, que es gratis. El balón filtrado para Graham Hans en el centro. El remate de Esmey a las manos de Inés Pereira. Cuidado porque se hace un lío. Ay. Se hace un pequeño lío a Inés Pereira. Alguien le tendría que explicar que va perdiendo, ¿eh? Ojo, jugadora del Depor a banca en el suelo. Es. Hostia, otra. Tobillo, ahora creo en la caída, en el apoyo. Sí, se duele de la caída. Pisó mal, ¿no? Seguramente pisó mal. Una acción repetida ahí, no sé en qué momento. Seguramente en ese centro. Luego al caer. Sí, bueno, no se ve la No, imagen. es una jugadora anterior con Rolfo. Sí, sí. Bueno, pues. Bueno, sí, pero es choque totalmente involuntario, ¿eh? Hola, Jucar. Sí, no. Lance del juego, como se diría. Ojo, ¿qué ha pasado? Hay cambios. Pues mira, hay cambio en el Barça. Susana, Adri. Ha entrado Ona Valle y Patri Jarro. Se retiran Jana Fernández. Y si no veo mal, también Keira Walsh. El medio del campo ya empieza a ser potente, Lorena, ¿eh? Sí. Ahora ya vemos otras jugadoras, ¿no? Del banquillo, como bien hemos dicho, que cuando empiecen a salir esas jugadoras, el partido cada vez va mejor. Oye, una cosa, ¿realmente por qué creéis que está perdiendo tiempo el Depor? ¿Por el gol a verás o...? No me ha resultado tampoco. Yo creo, porque si no, no entiendo, yo creo que es para que no les metan más goles, ¿no? Para aguantar resultados. Pues, sí. Aguantar resultado. Para que no haya tanta diferencia. Milén se tiraba ahora con todo, peleó muy bien ahora cuerpo a cuerpo. Ahora Valle que entró con todo también para sacar esa pelota. Juega ya con Caroline Graham Hansen hacia atrás para Ona para Semafon. Llegando al 70 ya, entrando en los últimos 20 minutos de partido reglamentarios. Claro, luego faltará ver el añadido. Ahí está Naumati. Buena apertura hacia el lado izquierdo para Fridolina Rolfo. Ahí está Rolfo. Se va a encarar hacia adentro, busca la diagonal. Deja pasar a Alexia que la tiene. Alexia que puede pegar. Alexia, pégale, por favor. El balón que lo vuelve a ganar ahora de nuevo Elena. Se durmió un pelín Alexia, Adrián, para mi gusto, ¿eh? Bueno, es que el pase sin tocarla, ¿no? Esa asistencia sin tocarla, como se dice, de Aitana Bonmatí era una delicia. La dejaba prácticamente sola. Y sí, yo creo que para mi gusto también se duerme un poco, Aitana. Alexia Putellas busca el centro. ¡Esme! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Esa es! Del Barça en Riazor. Fue Esmey Brooks que vio venir un satélite, porque Alexia Putellas la colgó desde prácticamente el balcón del área. Ese balón pasó por encima de la defensa del Deportivo de La Coruña y entró dentro Esmey Brooks para empujarla con mucha sutilez dentro de la portería de Inés Pereira. Marca el Barça el segundo, 71 de partido. Deportivo de La Coruña 0, Fútbol Club Barcelona 2. Qué asistencia de Alexia Putellas, madre mía, es medio gol, medio gol. Es verdad que luego Esmey Brooks, que partía en posición legal, tiene que empujarle, lo hace muy bien. La asistencia de Alexia, vuelve la reina del fútbol a maravillar con ese pase y poniendo ese 0-2. Y ahora sí que yo creo que calma, porque el Barça ya tiene el partido prácticamente ganado. Ya está, vamos a poner el 0-2, perdón, en el marcador, a ver si se actualiza ahora sí.
cómo la ha enganchado Esme. ¡Ostras! Ahora pone 0. Ojo, ahora sí, ahora sí. Se ha pillado. Antes de que digas nada, segundo gol, segundo spam. Al tercero un aviso, modo emotes y a tomar por culo todo el mundo. ¿Vale? Alto y claro. En el campo voy delante. En casa tengo que adaptarme a lo que es el satélite y las señales. El próximo que vuelva a decir gol antes que nosotros, lo saco, porque para mí es falta de respeto a Susana, a Lorena, a Adri y a mí el primero. Así que, por favor, quien vuelva a cantar gol antes que yo, fuera. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué decías, Lorena? Perdona. No, que como la ha enganchado Esme, la verdad es que ha sido un golazo. Y veo también que ha encajado muy bien en el equipo, ¿no? Me acuerdo de la primera temporada que no tuvo muchos minutos y cada vez la veo mejor, la veo cómoda. Bien. Está haciendo un partidazo. Muy bien, Esme. Muy bien, Esme. Lo ha hecho muy bien. Primera parte salvando, ¿no? Un poco los muebles, siendo yo creo que la jugadora más incisiva. Ahora en esta segunda parte, en ese momento ha interpretado, yo creo ha sido la única realmente que ha interpretado dónde podía ir ese balón de Alexia. Tira esa diagonal a la espalda de las centrales del Depor y el balón que le llega ahí, luego el remate es difícil y lo convierte en gol. O sea que muy bien. De hecho, os tengo que decir, compañeros, que se quejaban las jugadoras del Depor a banca de una posible falta y mano de Mapi León previa al gol. Lo he visto. Bueno, podía haberla señalado, es verdad que sí. Que la tenía pegada al cuerpo, Mapi, pero podía haberla señalado perfectamente. Pero bueno, es lo que pasa también en la Liga F, que también hay que decirlo, por si la gente se lo pregunta, no hay VAR. Aquí no hay VAR, no hay fuera de juego semiautomático todavía, no está implementado, así que son cosas que pueden pasar. Vamos a ello, venga, va. Que todavía hay partido por delante. Estamos entrando casi a los 15 últimos minutos de partido. El Barça ya gana 0-2. El Barça que se colocó ya por delante en este marcador. Un partido que en la primera parte fue complicado de masticar. Que no acabamos de ver un Barça atractivo y que con 2 o 3 piezas que cambias parece que vuelve a coger ya el rumbo del año pasado. Es así. Si al final coge otro color, otra dinámica. Las jugadoras parece que se contagian de Alexia Putellas y de Aitana Bonmatí. El balón circula más, llega más. Me da la sensación que hay más movilidad en el campo. Que por cierto, toda la gente que va entrando, dice Enric, no sabía que ibas atrasados. Hombre, si tú cantas gol y yo no, Enric, a ver, que cada uno que haga lo que quiera, pero no es muy difícil de entender. Si pone 0-1 y tú estás cantando el segundo y yo no le he narrado, es que vas adelantado tú que yo. El balón para Caroline Graham Hansen. La pared es buena para Alexia Putellas. Balón atrás para Mapi León. La recupera bien el Barça. Juega ya para Ingrid Engen. Hacia el lado para que busque Patrick Jarro el pase en profundidad. Ona Valle la pone para Aitana dentro del área. Aitana con peligro. Aitana que la pone atrás. El disparo. Ojo porque pueden haber manos. Aitana que sigue aguantando la pelota. Graham Hansen el disparo. Irene. Que hay, digo, Irés, perdón. Que tapó bien esa pelota al primer palo. El Barça que aprieta y busca el tercero en el minuto 75. Otra vez en el suelo. Una cosa, por cierto. Nada, de verdad. Es que hay que hacer una cosa. Si estáis viendo ahora mismo la pantalla, la escena, como hemos dicho antes, se va actualizando esto al momento. Tenemos ahora mismo una amarilla en el Deportivo y tan solo un cambio en las fichas de Irene Ferreras. Y en el Barça, mirar ya. Ya son 4 cambios. Amarilla para Esme Brooks y los goles también se marcan aquí. Ya podéis ver, para que no se pregunte, si vais ahí veis que Eva Payor ya tiene una pelotita y Esme Brooks tiene otra. Así que esto es el gol, ¿vale? Así que todo está informado en los laterales para que todo el mundo que se incorpore más tarde, lo que sea, pues al menos ya tenga un poquito más de visibilidad de lo que está pasando en Riazor. Juega el balón Rolfo hacia adentro para que juegue Guijarro. Patri para Mapi. Mapi que la abre entera hacia la banda para Rolfo. Rolfo que busca el centro. Impactó en Samara. Saque de esquina para el Barça. Ahora sí que no me hace falta contar el octavo del Barça en el partido. Memorizado este, ¿no? Bueno, a ver, poco fallo había, ¿no? Si antes era el séptimo. Antes era el 7, ¿no? Ahora es el 8, muy bien. Muy bien. Dice Xavi, brutal. Pues gracias, guapos, gracias. Espero que os guste la escena, verá que queda muy chula. Queda muy chula la escena esta, es muy pero que muy chula,
El balón de Mapeleón, el centro, al segundo palo. Ojo la caída, Hubo caída ahí de Smith Bruce, que se queja de un golpe en la cara. No señaló nada a la colegiada. Balón que todavía está vivo. Aguanta por ese lado, metiéndose por dentro Caroline Graham Hansen. La perdida delante de la defensa que estaba haciendo Lara por parte derecha. El balón que puede correr y correr y correr, pero Ona Valle todavía corre más. Es balón ya para Aitana Bonmatí. Aitana hacia el lado para Caroline Graham Hansen. Toca por dentro con Aitana. Hacia atrás. Para que ya la mueva Ingrid Engen. La esperaba Rolfo, la recibe Rolfo desde el costado izquierdo. Toca ya para Mapi León. Ahí está Mapi. Se anima a buscar un centro, prefiere jugar en corto para Patrick Guijarro. Ahí está Patrick también inventando de nuevo el pase en profundidad. Para Rolfo, se inventa de nuevo ese pase filtrado con Alexia. El Barça tocando muy cerquita de la frontal, Susana. Muy cerquita, intentando desajustar un poquito al Depor a banca, jugando por la izquierda con cortito, compañeros Mapi, Patri, Rolfo y Alexia. Pero ojo. El centro de Mapi León, el remate de Aitana que se lleva un golpe en la costilla. Pita algo, por favor, le dice. ¿Has escuchado? Dice, pita algo, por favor. Dice. Pita algo, por favor, le ha dicho Aitana. Por cierto, el detalle del loguito de Liga F en dorado en esta camiseta. No voy a hablar de moda ahora, pero es precioso, de cómo queda. No, has hablado de moda, has hablado. Ya lo has dicho. Has marcado la de moda. Te has dicho que no, pero te la has marcado la de moda. Y me gusta, porque pienso que tú tienes buen gusto. Ya lo sé. He visto calentar una jugadora, creo que es Torrejón. Ah, Marta. Sí. Ahí. De hecho, puede ser. Creo que ha entrado ya, ¿no? ¿Ha entrado Marta? No. Todavía no. Pues entrará ahora. ¿Ha entrado o no? Pues estate pendiente que va a entrar ahora en un ratito. Muy bien. Ahí está. Pues Marta Torrejón preparada para entrar en el campo. El balón que lo juega ahora el Deportivo de La Coruña, corriendo por ese lado más que nunca, buscando el centro. La pelota que se va directamente a las manos de Gemma Font. Casi 79 del encuentro. Deportivo de La Coruña 0, Barça 2. ¿Cómo ha cambiado el partido, Adri? Y que lo digas. ¿Cómo ha cambiado el partido? 3 balones de oro al campo también tienen cosas como esta. Pues sí. Pregunta, ¿esta es la primera temporada que juega el Depor en la Liga F? Pues no. No, le descendió el Real Madrid. Bueno, descendió. Correcto. El balón que lo tiene Aitana, que la juega ya para Ona Valle, busca el centro e impactó la pelota en Lara, saque de esquina para el Barça y si no recuerdo mal es el 9º, Adri. Correcto, mira, muy bien, Marc. Un minuto el octavo, sabes contar. Y ahora el 9º. Muy bien, perfecto. Pues va a haber cambio en el Barça, ahora sí, Adrián, todo tuyo. Como decía Lorena, ahora sí que entra Marta Torrejón y se marcha Fridolina Rolfo. A ver qué ajuste hace el bueno de Pere Romeu en la alineación. Entiendo que a lo mejor Esme Brooks pasa a jugar ahora en ese extremo izquierdo y Marta, una jugadora tan polivalente que es capaz de ocuparte el lateral izquierdo. O ponerte a Ona en el lateral izquierdo y a Marta en el lateral derecho. Lo que voy a deciros una cosa que es bonita, que dice María Díaz en YouTube. Dice, Marta, las razones son geniales. Y ya está, no es broma. Dice, y tus invitados también, son los mejores. Gracias, para que veáis que también la gente os quiere. Grande. María, saque de esquina de Mapi León directamente a las manos de Inés Pereira. Balón para el Depor. Ojo, que cayó en el suelo. No, hombre, no. No, Martínez. No, Martínez. Vas caliente, Martínez. Vas muy caliente, Martínez. Colegiada Martínez. Va usted muy caliente. A María para Ewa Payer. Y se ríe Eva Payor. Bienvenida a la Liga F. Bueno, acostúmbrate. Se está riendo porque está pensando, pero ¿de verdad me acaba de pitar esto? Sí, Payor, sí. Y las que te quedan, hija. Y las que te quedan. ¿En un momento? Qué show de portera, No puede ser. Qué show de portera. O sea, no puede ser que hayan pitado. Es que no puede ser. ¿Esto es amarilla? ¿En serio? Es que no. Es que es vergonzoso. Es lamentable esto. Es lamentable lo que acaban de ver mis ojos ahora mismo. Tarjeta amarilla. ¿Cómo puedo pitar esto? Hay gente, pero no me hablan. lo puedo creer. ¡Qué insulto al fútbol femenino! Señora Martínez, vaya a las 7 a coger una piña al Mercadona. De verdad, increíble lo que acaba de pitar la señora colegiada de hoy. De verdad, al Mercadona a las 7 con la piña del revés. Ostras. Increíble
de verdad, increíble que la línea no le haya dicho por el pinganillo. Se te está yendo la almendra, compañera. Se te está yendo la almendra. Tranquilidad, saca la roja también, hombre. Claro que sí. Madre mía de mi vida, Virgen Santa, la amarilla que le ha sacado a Peyer. Es increíble. Brutal. No me lo creo. Dice, ya que el marcador no le puedo dar la vuelta, vamos a intentar, ¿no? Sacarle alguna amarilla al Barça para ser protagonista. Es vergonzoso, ¿eh? Esto, como dice Marc, insulto al fútbol femenino. Es que es un insulto esto. Es que es un insulto, de verdad. Literal. Es un insulto, pero me preocupa que no solo está ella en el campo. Supuestamente hay gente ¿Sabes? que le ayuda, ¿no? Mínimamente hay esa reacción de unos segundos de decirle, no quites amarilla, chica, que cuando te veas por la tele te van a retratar. Esta es la que va a pitar el clásico masculino esta temporada de la 24-25. Estará Martínez. La colegiada Martínez. Ahí estará. ¡Pip! A la Supercopa de España la veo. ¿Qué te juegas? Bueno, no te puedes Apuntemos el nada. nombre de Martínez, por favor. Ya es que ni en el femenino se puede estar tranquilo, por favor. Ya está bien. Ya está bien. Por favor. No riáis, no. Decía Xavi, dice, hola de vacances per Canadà i escoltant Mosquina d'Alícia. Home, Xavi, de vacances per Canadà, tío. Tú sí que sabes. Ahora, se hay llama. una cosa, YouTube, por favor, denle al botón de like, hay que llegar a 200. Estamos ya tocando el palo. Es Yo gratis. quiero ver un 2 ahí. Por favor, es gratis. Si hay más de 520 personas, un botón de like. Por favor, quiero ver 200 likes ahí, ¿eh? Vamos, no hagamos el de esto. Hay cambios, Adri. También el Depor, ¿eh? Se marcha Milén y entra Chris. Dorsal 22. Solo un cambio. No, O el dos. segundo. Dos. El segundo. Se marcha Ortiz y entra Altuve. Número 11. ¿Quién es Ortiz? Samara, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, Samara Ortiz con el 2. Es que ahora que vas de, ¿eh? Se va Es Ortiz, que- es ¿eh? que ¿Sí? con Samara, ¿Quieres decirme el segundo apellido? ¿Quieres No, decirme el segundo? Dime el segundo si quieres. O Es el que tercero. yo pienso en la Primera gente, familia. pienso en la gente con Samara en la escena de Twitch, la gente se va a confundir, porque la gente va a ver en la camiseta, va a buscar un nombre de Samara y no la va a encontrar. Ponía Ortiz en la camiseta Marc, tienes que estar atento a este tipo de cosas, ¿vale? Detalles. Ponía ese punto Ortiz. Bueno, puede ser Aquí Sabrina, cada puede uno, ser aquí- Sandra, puede Ya, ser… pero también es raro que yo en 84 minutos que estoy diciendo que cada vez que toca la pelota digo Samara, Sabrina no es, Adrián Vázquez. Gracias por tu Detalles. información. Muchas gracias. Juega la pelota el Barça. 84 de partido. Sabrina. Otra que va con la piña. ¡Dale! 84 de partido. Juega. El balón de Aitana Bonmatí. Aitana que la pone para Caroline Graham Hansen. Va a marcar Hansen, ¿eh? Tengo algún don que me está diciendo que va a ser el Puskas. ¿Un don o tienes una sensación? Las dos cosas. Bien, El Susana, bien segundo- corregido, bien. Es que… De verdad, no se puede hablar. Lorena, o me defiendes un poco o estás despedida. Esto va así. Te lo digo porque Lorena, dile, vale. Yo lo he dicho, para mí el gol era de Hansen, pero no ha podido ser, pues el segundo, bien. el tercero será suyo. ya está, Lorena. Muchas gracias, Lorena. Siempre en mi barco. Ahora sí, tú lo sabes. La pelota que la juega en corto Inés Pereira. Barra, me tiro en el suelo cuando me apetece. Juega al Barça, la recupera Peligro. Uy, el balón que cae muerto. No le puede pegar Hansen. El balón que todavía está vivo en el lateral derecho. Se va por línea lateral. Saque de banda para el Barça. 85, hay cambios, eso han habido cambios, está todo actualizado, todo perfecto. Da Hombre, un ¿qué gusto buscas? bajar el Es que gracias por decirlo. Ya está. Ahora sí 213 likes en YouTube, que os gusta que os azoten un poquito. Digo, esto ya, cosas raras. ¿Cómo? El balón de Aitana Bonmatí, el centro es Mebrus con la cabeza, el remate fuera. El remate de la holandesa se va rozando el palo, ocasión de nuevo para el Barça 0-2. La pregunta es, ¿habrá 0-3 o esto se queda así? Yo creo que sí, hay tiempo todavía, es el Barça. Yo Ay. creo que se queda resultado corto, pero 3 puntos y para Barcelona de vuelta. Siguiente partido, Adri, del Barça. Siguiente partido es contra el Sevilla, ¿no, Lorena? No, es contra la No, Real Sociedad en casa vaya. y es el partido que… No, pero hablaba de partidos de fuera, Marc. Si no me especificas, el siguiente por favor, desplazamiento fuera… Una cosa, cuando decimos siguiente partido, a ver un momento, Adrián, pon el pie en el suelo, Siguiente balón en el partido. suelo. Mira, haz así, controla, balón en el suelo No. y cuando yo digo siguiente partido, ¿qué es? Sí, Hombre, sí, pero Jaume. el de la Real Sociedad en casa todo el mundo lo sabía. El siguiente desplazamiento del Barça será visitar la Ciudad Deportiva del No, no, y Sevilla. una cosa, ¿y va a querer tener la razón Adrián ahora también? ¿De verdad? ¿Va a querer Posiblemente. tener la razón ahora mismo también? ¿De verdad me está diciendo que Mikala quiere tener la razón ahora de esto? Siguiente partido es el siguiente partido. Aquí,
en Honduras y en Ecuador, como está viendo la gente. Juega la pelota el Barça. Hola, Valle. Hola, Y en Canarión. Canadá. Marc, en Canadá. Ya estás fallando los triples. Ánimo, estamos contigo. Fallaste tú, Adri. El triple es tuyo. Era Stephen Curry. La pelota que la tiene Alexia, busca el centro, le deja pasar, le pega a Aitana, el balón se va por encima de la portería, le pegó mal a Aitana ahora, es raro, pero le pegó mal. Adrián, una retirada a tiempo a veces es una victoria. Gracias, Nacho, que dice, estoy contigo. ¿Cómo leer que quiere? ¿Lo has visto lo que es un rata este tío? Sí, selecciona, ¿Lo has visto no? Por favor, una cosa, boicota a Adrián Sánchez. Ay, uy. Qué pelota, no, perdón, este es mi hermano. Espera, este es de otro también, que está por ahí también. Adrián Vázquez. Me quedo con Adrián Vázquez 1000 veces, Sí. Porque este es mío. Es tuyo, Un poco más de ¿España la respeto. das? No, Miki. España, hasta que no juegue la Miñamá, no voy a dar ningún partido de España. Me tienes hasta los cojones ya de la fuente. Al Dalafón. El Dalafón. Dalafón Dolgat. ¿Qué querías, Lorena? No, que habías dicho de en Honduras, no sé qué, y Canadá también. Desde Bueno, Canadá. sí, no. No, bien, estás en todo, estás en todo. Por cierto, una cosa, ¿el agua que tienes detrás te la ha dado Rubén? No, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Es que Rubén Santander el otro día se está quejando de esta máquina de Aquaservice, está pegando palos por todos lados. ¡Atención, el remate! ¡Gol! ¡Vamos! No nos hemos ni enterado. ¡Vamos! ¡Dame uno más, Susana! ¡Gol! Porque acaba de aparecer de nuevo Eva Payer con el 17 en la espalda, con una jugada que emprendía la dorsal 10 Caroline Graham Hansen, que iniciaba, se metía hacia el fondo y puso la pelota al primer palo para que apareciera Payer y marcara el tercero y el segundo en su cómputo global esta tarde en Riazor. Marca el Barça para finalizar prácticamente el encuentro. Deportivo de La Coruña 0, Vamos. Fútbol Club Barcelona 3, Adrián. Sociedad, la sociedad Caroline Graham, Eva Payer, que empieza a funcionar. Qué jugada individual de la noruega. Qué asistencia para la polaca, que mete el segundo gol en su cuenta particular. Doblete para la 9, la delantera centro de este Barça. Y sí, otra vez me ha ganado Lorena Alarcón. Ha llegado el tercero antes del final del partido. Oh, Soy cosita, ¿eh? vidente, Adrián, soy vidente, yo lo sabía. Es evidente. Está Atención, haciendo 100 contragolpe. de Grande, Canarión. Canarión. Adri, perdiste la finura del principio, Lorena acertó y de paso celebramos otro gol. Fíjate, De hecho, Canarión, como lo sabe todo. Lo he hecho a posta, Canarión, porque queríamos Aposta. escuchar otra vez la narración de Marc. ¿Y cuál es tu mejor narrador? Buenas, Madeline. Miguel Ángel Román. Ajá. Despedido. Vete con la zona con él a narrar los partidos. Vete con él. Tiene a Guti. No, Lorena, no puedo el mejor competir. narrador que conoces. Marc Vidiella. Gracias. Susana. Yo. Que si no me despide. No te va a despedir, Lorena. Di la verdad, no te va a despedir. Di la verdad. Di la verdad. Oye, chat, ¿podéis defenderme o no? No lo Mi defendáis. mejor narrador eres tú, dice Manu. Grande, Manu. Te Oh. quiero. No, Grande, Manu. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. No me hagáis preguntar esto en YouTube, que también sé que me queréis mucho desde Ecuador, Canadá y toda esta gente. Es así, es así. Un saludito Muchas gracias de a todos. Madeline desde Perú, compañeros. Desde Perú, Perú. Qué grandes. Capital Lima, Tarjeta amarilla para Patrick. ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho una entrada de amarilla. Muy bien. Cortar Lo que una pasa contra. Lo que pasa es que la amarilla para nosotros es más fácil. Es más fácil. Y va a haber cambio, Adri, en el Deportivo de La Coruña. Sí, se retira. Bueno, va a entrar con el dorsal 27 Carmen. Y no he visto todavía muy bien quién es la que se retira. Milén está equivocado. Creo en el. Uf. No, Sí, Milén se ha equivocado, No, se ha sí, equivocado. está Dazón hoy de pretemporada, está Dazón, Luego soy yo. Está Bien. juguetón Grande Dazón. Júcar. Está juguetón Dazón. Mira cómo rima. Está juguetón Dazón. Por favor, Dazón, ¿me puedes poner el cambio realmente que es? Que Milén está en su casa ya viendo el partido. Gracias. Exacto. Ha entrado Carmen, pero bien. Muchas gracias. Tendréis buenos narradores en Dazón, pero macho, la de esto. Nah. Bueno, pues nada, para Dazón ha salido Milén 4 veces del campo, sin preocupaciones. Rueda la pelota ya. Con Aitana Momati que la pone en carrera. Cuidado porque va como una moto, ella sola.
Recortando por dentro, Ewa Payor intentaba buscar la salida. Pide perdón también Payor. Está Payor increíble, Al final lo que decíamos, una jugadora 9 puro que con mucha movilidad y con mucha llegada. ¡Ojo! No llegó Aitana por mucho. 7 minutos de añadido, compañeros. 7 de añadido. Venga, por si acaso. Entró, Hasta que empate el Depor. entró Carmen y se fue Raquel, Susana. Ok. Entró Carmen y se fue Raquel. Estaba mirando si se llama Raquel o era R. Ortiz. Sí, claro. No, es Raquel. Esta sí que es Raquel porque le interesa. Muy bien. Raquel y entra Carmen. Carmen, la típica. Carmen es un nombre que parece que lo conozcamos todos. Entra Carmen, ¿no? Es como Carmen. Bueno, De toda Carmen. la vida. Se va la capitana del Depor y veremos quién lleva el brazalete. Lo lleva, sí, ya te lo digo yo. Segundazón lo lleva Milén. Que ha vale. vuelto a entrar otra vez al campo. Grande Dazón. Un aplauso para Dazón, coño. Así. Ese Ortiz. Ahora sí, vamos a poner 3 partidos gratis de vez en cuando. Ahora ya, la realización ya para otro día. Porque todavía el cambio de Raquel no lo han puesto en pantalla, Adrián. No. Ha sido tú mismo, No, se lo han Mira, fumado. ya. Ahora me lo. Ahora sí, Raquel, ponen. muy bien. 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 Muy bien, Dazón. Coronándose tú. Adrián Vázquez por delante. Por delante de Dazón. Por delante de Dazón. Luciendo lo que Dios te ha dado, Adrián. Habilidad. Habilidad. Es el segundo palo. A ver si la podemos pelear y sacarla. Esa falta es peligrosa. Bien señalada por la colegiada. Grande Martínez Martínez. Bien. Mi árbitra y mi colegiada preferida y la de Lorena también. ¿Qué buscas? Ya está. Si la gente se diera de baja de Dazón, veríamos si harían cambios. Pienso igual que tú. Marc, ¿viene de Marcos o de Mari Carmen? Según mi madre, de Mari Carmen. Vaya preguntas. Yo mismo he puesto Marcos. Sí, salía. Sí. He sido yo. Que bueno, Veremos jugar, veremos. Me gusta más. Marc, saluda a mi sobrino, es tu fan número 1. Cuidado. Ian se llama. Pues a mi fan número 1, Ian, te quiero mucho, mi niño. Un abrazo y un beso enorme, Ian. Disfruta muchísimo y pórtate bien. Ojo ahí. Y aprueba todo en el cole. Ya a Ian, a Adri le ha dolido mucho que digas eso. Porque Adri seguramente no está ni en los top 30 de tus famosos, ¿a que no? Adri debe estar en el 31. Duro, Ian, eso por tu parte. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Niño, así vas a traumar ahora, Ian. Que tienes 6 Para Dazón soy Maribillo, ¿eh? Me gusta Mariby también. Mariby, que te vi. Ya se está esto despindolando un poco, ¿eh? Uf, Inés está un poco despeinada ahora mismo, ¿eh? Está el viento de Riazor un poco travieso ahora mismo, ¿eh? La caída, que ha sido dura. Está ahora mismo. Está un poco travieso el viento en Riazor, ¿eh? Ojo en Galicia, ¿eh? Porque cuando sube el viento. Bueno, a ver, ahí en cabina no soplaba nada, porque yo estaba muriéndome de calor con José Luis. Yo perdí 40 kilos ahí en la cabina. Luego recuperé comiendo pulpo, pero bueno, que me refiero que. Bueno, que hace mucha calor en Riazor, ¿eh? Y llueve complicado mucho. el tema. Y llueve mucho, ese día no, precisamente no llovía nada. Hacía mucha calor. 95 de partido, venga, va, pase filtrado por dentro. Busca el centro. Payor hacia el punto de penalti, la despejaba bien ahora el Deportivo hacia afuera, 0-3, yo creo que está consolidado. El 0-4, Lorena, ¿qué? Chica evidente, ¿cómo lo ves? Chica evidente. No, y encima le digo chica evidente y hace como diciendo, déjame que me lo piense, que conecte con Saturno, que me está diciendo algo, cuidado porque hay peligro. Espera, Lorena. No, eso ahora no se podía hacer porque era ventajista contestar ahora, porque un poco más era gol. ¿Qué me dices? ¿El 0-4? No. Tengo un datito, compañeros, de estos que os gustan, ¿eh? Bien, ¿eh? No, para dar datitos al 96 está bien, ¿eh? Bien aprovechado. No, pero no datitos del partido, sino de datitos de las personas que han asistido a Riazor. Es que de verdad, Malvidilla. Vale, perdón. Pero, hombre, igualmente también me lo podéis haber hecho cuando acabe el partido ya. Atención, Brooks, el de Polo fuera, Susana, cuéntame. Pues claro, no quiero. 7.364 personas hoy en Riazor. Hostia, mira, no hubieran cabido en el Johan Cruyff. No. Para que veáis a la gente de es que el femenino no lo ve ni tu madre. Mira, 7.000 y pico personas. Esto es mucha gente realmente. Así Grande es. Canarión. Oye, con Susana no te metas. Perdón, Canarión. Grande Canarión, ahí está. Conmigo siempre. Yo te protejo, Un Canarión. aplauso, dice Tony. Pues mira, otro aplauso para ti, Tony.
Marco ya está juguetón, ¿eh? Está toca pilotas. Siempre. Me buscan. Me buscan. Siempre es así. Es Lorena. Es Lorena la que me busca. No te metas con Lorena, ¿eh? Lorena, Gracias, siempre que te miro Susana. se me va la vista a la botella de agua de atrás. No sé qué pasa, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que poner un croma o algo ahí porque Hay me que voy a la botella, taparla. me voy a la botella. Me recuerdo de Rubén. Es que tú no sabes la historia de Rubén con el Aquaservice, ¿o sí? No me la ¿No? sé. Pues que le dejaron una botella de Aquaservice en casa. De gratis. Sin ton ni son. Y cuando llegó de hacer fotos del primer equipo se la encontró ahí en el comedor. Y lió una, bueno, no quería saber el final, porque el Aquaservice está en la calle Guipúzcoa para que todos los vecinos beban agua gratis. Es Pero Patrick tiene Jarrón. máquina. Tiene máquina. ¿Sale bien el agua de ahí? Bueno, no hagas Sale. promoción tampoco hace No hagas falta. promo, Ah, hombre. no ¿Qué pagan. haces? ¿Qué haces? No pagan. El balón que lo va a colgar. Salta Inés Pereira. Cuidado porque va a ser final. Gana el Barça el partido. Sí. Se acabó. ¡Vamos! Ganó el Barça el partido. Final del encuentro. El Barça se lleva la victoria a casa. El Barça gana al Deportivo por 3-0. 0-3 en este primer duelo de la Liga Femenina. Susana Gallego, todo tuyo. Pues aquí tenemos una victoria con MVP a Eva Payos, su primer MVP en la Liga Femenina, una jugadora que ha dado lo máximo de sí y ha ayudado a las compañeras. 3 puntos más para este Barça femení de Pere Romeu. Iguala, No, ahora no. mismo iguala al Madrid en lo alto de la clasificación. El Real Madrid por gol average, por esos 5 goles que le metió al Español, estaría ahora mismo como primer clasificado, pero el Barça, que con estos 3 primeros puntos se sitúa en la parte alta de la clasificación. Y por cierto, vemos ahora imágenes tranquilizadoras, Bárbara Latorre, que parece que se ha quedado sí. todo en un susto, Bien. hablando tranquilamente con Aitana. Bien, ahora bien. Bien. Aparte se le ve sonriente, así que no creo que deba ser nada peligroso ni que ponga en problemas un poquito la rodilla y el cruzado de Bárbara, que parecía muy feo la acción, pero le hemos visto a la sonriente, así que muy bien por ella, que todo esté bien y todo esté genial. En este primer partido, Lorena, ¿qué? ¿Contenta o no? Sí, contenta. Lo que pasa es te que, bueno, conozco a gente que decía que de las 2 cifras no bajaban, ¿no? Y al Sí. final, Sí, Vaya. no pasa, no la haremos pasar por zona mixta. Tranquilo. no, Dile al que no, dile que final esté tranquila. no ha llegado ni a completar una mano, ¿no? Pero bueno, bien. O sea, al final, con los cambios que ha hecho Oriol Romeu y eso, hemos podido ver un poco más al Barça que esperábamos. Ay, Pere Romeu, perdón. Y eso. Y bueno, bien. Al final hemos podido adelantarnos, que era lo que al final esperábamos, ¿no? Pues familia, ha sido espectacular volver a ponerle voz a este Barça femenino. Y ha sido una gran sorpresa, la incorporación de Lorena Alarcón, con esos análisis tan suyos. Adrián Vázquez siempre con esa sabiduría que el mundo le ha traído para que lo plasme aquí en Punto Deportivo. No le digas Y Susana esas Gallego, cosas. pues una gran comentarista que está siempre a mi lado puño con puño. Una temporada que arranca hoy ya, ahora sí, oficial. La Liga F ya ha arrancado para el Barça que vuelve a Barcelona con 3 puntos importantes para ya colocarse en lo alto de la clasificación. Siguiente rival el viernes a las 8 contra el Real Sociedad, o sea que un gran No partido, contra el de hecho. Sevilla. Ah, bueno. Adrián No, Vázquez. Contra el Sevilla, para que la gente tenga la información y se vaya planificando de cara dentro de 2 semanas. Siguiente desplazamiento de este Barça femenino a la Ciudad Deportiva, a Sevilla, a visita al Barça Andalucía. Buen datito que sí. no os contará ni Lorena, ni Marc. A Susana la quito de esta terna porque no me ha Gracias. metido un palo. Pero ese es el dato importante, también hay que tenerlo en cuenta. No, muchas gracias, Adrián. Nos Muchas vemos, gracias por Yola. informar a la gente lo que va a pasar entre 4 semanas antes de avisar lo que pasa el fin de semana siguiente. Es un placer escuchar eso, más que nada porque si la gente quiere prepararse las vacaciones con antelación, que ya lo sepa. De hecho, ¿quieres aportar cuál es el primer partido de la segunda vuelta, Adrián, para que la gente coja el billete ya? Una Permíteme. Que planificación. se organice, como ha dicho. Permíteme que todavía no lo dé y me centre en el partido de la semana que viene, que es contra la Real Sociedad, chicos, que también lo podréis seguir aquí en Punto Deportivo. Grande. Sí que sí, Adri. Devuélvesela. macho. Bien. Qué tío, de verdad, tío. Es que es así, es así. Luego que, porque, pues ya sabéis lo que ahora mismo sabéis lo que he aguantado yo en Inglaterra con este hombre y también en Bilbao. Ahora sabéis lo que he aguantado yo durante muchos días. Esto es lo que he aguantado yo, Así que, sí, llénate la boca de agua, sí. Llénate la boca de agua. Bueno, Espectacular. familia.
Ha sido espectacular compartir esto con vosotros. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Creo que ya era necesario y con ganas, ¿no?, de volver a ponerle voz al femenino. Nos queda mucho por delante, de hecho, solo acaba de empezar. Espero que lo hayáis pasado bien. Gracias a la gente de YouTube, ha sido espectacular. A la gente de Twitch también, a la gente de TikTok también. Y a toda la gente que ha ido pasando, tanto en el canal de Punto Deportivo como el de Susana. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vamos a descansar. Mañana volvemos a las 9:30, como siempre, aquí en Punto Deportivo, para daros un programa de mucha calidad, como siempre, como siempre. Lorena, Adrián, Susana, un besazo enorme. Gracias, guapísimos, por esta pedazo de narración. Gracias. Hasta mañana, familia, que vaya bien. Descansen, mañana más y mejor aquí en Punto Deportivo. Chao, chao, visca el Barça. Adiós. Chao, chao. Chao.